Bien, amigos de Deportes Misiones TV, es como siempre un gusto saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada de fútbol, en este caso fútbol femenino. Estamos una vez más aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde ha comenzado su recorrido la Copa Federal Femenina en su instancia provincial. Digo, ha comenzado porque hace un instante nada más acaba de finalizar el primer partido y nosotros aquí en nuestra pantalla estaremos compartiendo con ustedes el segundo encuentro de esta doble jornada de inicio del certamen. Hace un ratito nada más la victoria de Tuyutí de Apóstoles 1-0 sobre el conjunto de Atlético Garuapé y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes lo que será el partido entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Oberá. Esto que uno imagina será el cruce, o bueno, serán las candidatas. Recordemos que esta Copa Federal Femenina en su instancia provincial tendrá 3 fechas de disputa en 3 estadios o en 3 localidades diferentes. Arrancó hoy aquí en Posadas, tendremos el segundo partido en un ratito y después habrá doble jornada en Apóstoles, jugando en el Estadio Municipal Manuel Belgrano, y terminará con la doble jornada en la tercera fecha en el Estadio Atlético Oberá, con lo que se va a completar las 3 fechas de doble jornadas y ahí tendremos los equipos que en definitiva buscarán la clasificación para la instancia regional y después pensar en la instancia nacional de esta Copa Federal Femenina. Aquí en la provincia, insistimos, ya ganó Tuyutí 1-0 hace un ratito, gol de penal frente a Atlético Garuapé en un partido en el cual no pasó demasiado, no hubo demasiadas emociones. Uno, insistimos, imagina algo bastante diferente para lo que se viene entre Guaraní y Atlético Oberá, que de alguna manera, si se quiere, en el fútbol femenino provincial ya es como un clásico, ¿no? En poco tiempo se han enfrentado varias veces y recordemos que esta instancia provincial la temporada anterior la ganó Atlético Oberá en un mano a mano realmente muy interesante porque Guaraní había ganado en Oberá y aquí ganó Atlético. Fueron a penales y fue el conjunto obereño el que en definitiva alcanzó la clasificación. Y nosotros estamos aquí para acompañar lo que será este partido, la expectativa puesta en el fútbol femenino, en el desarrollo que pueda ir alcanzando. Lógicamente, insistimos, con un Guaraní Antonio Franco y con un Atlético Oberá que ya tienen otro recorrido y que, insisto, seguramente serán los candidatos en estos mano a mano. Pero bueno, seguramente esperaremos, y lo importante para Tuyutí y para Atlético Garuapé, de comenzar a competir. Después es fútbol y hay que jugarlo, pero es lo que uno puede imaginar en la previa y sobre todo por lo que hemos visto en el encuentro anterior, donde les costó bastante a las chicas de Atlético Garuapé y también de Tuyutí. Uno está acostumbrado a ver algo distinto de Guaraní y también de Atlético Oberá, así que seguramente serán candidatos. Pero, insisto, después los partidos hay que jugarlos. Se vendrá en un ratito el partido, están las jugadoras de Atlético Oberá y de Guaraní Antonio Franco en pleno movimiento precompetitivos, a la espera de poder comenzar con el encuentro. Una jornada a esta altura ya le diría fresca, ¿no? Pasando a frío por el viento que habitualmente suele correr aquí en el estadio y que se puede sentir. Debajo de la platea techada seguramente un poco ayuda, pero de todas maneras se puede sentir el frío. La gente se ha acercado con su mate, disfrutando de la noche, que es una muy linda noche para jugar al fútbol seguro. Pero en las tribunas se siente un poco más la temperatura baja que tenemos a estas horas. Estamos en Deportes Misiones TV acompañando, como lo hacemos cada fin de semana, al deporte. Lo quiero saludar a Roberto Morales, que estará con nosotros acompañándonos en la transmisión, en los comentarios. Roberto, muy buena noche, bienvenido a la transmisión. ¿Cómo te va? Hola Mauro, el gusto, el placer de siempre de estar compartiendo la nueva transmisión. Es cierto que para un poco explicar este crecimiento que el fútbol misionero ha demostrado en los últimos tiempos, debemos fundamentalmente poner la mirada
por lo que ha sucedido, ¿no? En los equipos de Oberá y de Posadas. Se van a volver a enfrentar Atlético y Guaraní Antonio Franco, nada más ni nada menos que en el comienzo de este cuadrangular. Algo raro, porque así lo decretó el sorteo que oportunamente hizo el Consejo Federal de la AFA, que dio a conocer justamente los escenarios donde se iban a jugar y la programación de partidos. Y por lo tanto, lo que todos imaginamos que iba a ser la definición de esta instancia provincial, la tenemos en el plato de fondo, en el segundo plato de la primera jornada. Porque después de haber visto fundamentalmente a Atlético Guaraopé y a Tuyutí de Apóstoles, que fue en definitiva el que se quedó con los 3 puntos, uno imagina, por esas cuestiones lógicas que tiene el fútbol, aunque a veces no lo sean tanto de acuerdo a algunos resultados que debemos analizar, uno entiende que Guaraní y Atlético Oberá están un pasito por encima, pero no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque el desarrollo futbolístico de la rama femenina en las ligas en las cuales habitualmente intervienen, la apostoleña y las de Puerto Rico, la zona de Jardín América, Monte Carlo, bueno, esa zona todavía no ha tenido ese crecimiento futbolístico que sí, a partir de ya la realización de 4 campeonatos oficiales como tiene la Liga Posadeña, otros tantos, y oficiales y otros no oficiales, en ese sentido superior en número la ciudad de Oberá, uno supone que ese roce, ese desarrollo futbolístico, indudablemente que es superior y por lo tanto lo ponen a Guaraní Antonio Franco y Atlético Oberá como los grandes favoritos para quedarse con el pasaporte a la etapa regional. Etapa regional en la cual deberá enfrentarse con un equipo correntino, que justamente por estos mismos tiempos está llevando a cabo sus eliminatorias. Pero, a juzgar por lo que pasó el año pasado con Atlético Oberá, la etapa regional la pasó después de eliminar a Guaraní Antonio Franco por penales, un partido que tuvimos la suerte también de narrar el año pasado. Atlético Oberá pasó con mucha facilidad, con pocas dificultades a Chaco Forever y se metió entre los 8 mejores equipos que después terminaron de confrontar con los directamente afiliados a la AFA. Bueno, y ahí está la gran diferencia, porque el gran desafío, hasta ahora al menos, para los equipos de Misiones, es llegar a hacerle partido, jugarle de igual a igual a alguno de los conjuntos con los cuales deba enfrentarse en la etapa final, en el predio de la AFA, en Ezeiza. Ese es el gran desafío. Por ahí no lo es tanto ganar la instancia regional, por esto que estamos diciendo. El buen desarrollo, la buena evolución que ha tenido el fútbol femenino. Ojalá que no nos equivoquemos y ojalá que ese trabajo, en algunos casos silencioso y en otros no tanto, que tienen la mayoría de los clubes de la provincia, les permita seguir en ese crecimiento. Y ojalá que la competencia, esa que seguimos habitualmente en el caso de la Liga Posadeña, y no tanto a lo mejor en la obereña, en la apostoleña o en la de Puerto Rico, ojalá que ese roce permita en el futuro tener mejores equipos, futbolistas mejor preparadas desde lo técnico y desde lo táctico, entrenadores más dedicados al fútbol femenino y fundamentalmente clubes afiliados a las ligas, a las 7 ligas que existen en la provincia de Misiones. Ojalá clubes con dedicación y con la firme intención de hacerlo crecer al fútbol femenino. En ese camino estamos, también nosotros los periodistas, y por eso es que hoy queremos acompañar el comienzo de esta Copa Federal, sabiendo que justamente es posible todo lo que le hemos estado comentando anteriormente, que es posible un crecimiento, que es posible tener dentro de 60 días a Guaraní jugándole de igual a igual a Boca, al multicampeón Boca o a la Guay Urquiza o a River o a Independiente. Eso es lo que deseamos y eso es, ojalá,
es lo que comience hoy a concretarse con este gran partido que se nos viene entre Guaraní y Atlético Oberá. Están dadas todas las condiciones para que tengamos un gran espectáculo. Y seguramente que el público no se va a ir insatisfecho y defraudado desde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, y mucho menos los miles que están prendidos ya a la sintonía de Deportes Misiones TV. Cuando se viene la cuarteta arbitral, allí está Silvero, Fabián Silvero, el hombre de Jardín América, que es de la Liga de Puerto Rico. Él es oriundo de Jardín América, por eso hacemos la aclaración. Con los dos asistentes de la Liga Posadeña, Kevin Flores y Nicolás Lugo, se viene la terna arbitral y después las protagonistas detrás para recibir la gran ovación de todos los que están aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Perfecto, se vendrán entonces en cualquier momento los equipos. Aprovechamos también para dejar un saludo grande a la gente que ya se está comunicando con nosotros, a Sandra, a Antonio, a Jacqueline por ahí, a Nahuel también, que nos dejaban saludos, a Pamela, a Marcela Alejandra Cardoso, al amigo el Chacal, que está siempre atento. Le mandamos un saludo al Chacal también, a Tiago, a Claudia, que también saludaba por aquí la gente de Oberá. Pedro también, vamos Atlético, dice. Bueno, saludo a todos. Sandra por aquí hablaba de para ver a su tía, dice Antonella. Bueno, así que le mandamos un saludo también. Supongo debe venir por el lado de Antonella Cancelarich, tal vez. Bueno, ya nos dirá Sandra también. Así que bueno, un saludo grande a cada uno de los que se están ahí conectando con nosotros y sumándose a la transmisión desde el inicio. Lo puede hacer ahí en el chat, por supuesto, en el YouTube, para acompañar, para alentar a sus equipos correspondientes. Siempre le pedimos simplemente con el respeto, ¿no? Tanto los comentarios a favor, en contra, todo vale, pero siempre que se haga con respeto no hay ningún inconveniente y lo vamos a ir compartiendo. Bueno, ya está, como lo decía hace un ratito Roberto, la terna arbitral lista para ingresar al campo de juego, esperando por las protagonistas. Aprovechamos para repasar formaciones de ambos equipos, de Guaraní Antonio Franco y de Atlético Oberá, que ahí se vienen a la cancha. Ahí está, encabezado Guaraní por Marcela Gal, su capitana, y por Fabiola Kresowski, gran jugadora, la número 9 de Atlético Oberá, que es una de las cartas de gol y de buen juego que tendrá el decano obereño en la jornada de hoy. Ahí están los dos equipos en la cancha. Arrancamos con el local, con Guaraní Antonio Franco, que irá con María Ábalos en el arco, la 1, la 2 para Leonela Fernández, la 3 para Sol Cardoso, la 4 para Valeria Galarza, la 5 para Emilia Balbuena, camiseta número 6 para Marcela Gal, la 7 para Daira Cañete, la 8 para Noemí Silva, la 9 para Antonella Cancelarich, la 10 para Macarena Rodríguez y la número 11 para Fátima Almirón, el equipo que tácticamente dirige Ariel Vaca, que además tiene a Morínigo, a Núñez, a Galván, a Ramírez, a Maciel, a Sosa y a Tomaselli en el banco de suplentes. Ahí está las 18 jugadoras encabezadas por Ariel Vaca, su entrenador, que irán para Guaraní Antonio Franco. Del lado de Atlético Oberá, el conjunto visitante con Jenny Marcos de Bastos en el arco, con la 1, la 2 para Vanina Sosa, camiseta número 3 para Samir Stark, la 4 para Belén Cucuc, la 5 para Melina Fontana, la 6 para Mariana Márquez de Bastos, la 7 para Débora Rodríguez, la 8 para Marian Mendoza, la 9 para Fabiola Kresowski, la 10 para Lucila Klipauka y la número 11 para Jacqueline Gómez, el equipo que tácticamente dirige Miguel Salvador, que además tiene a Fernández, a Ríos, a Fleitas, a Luceski, a Machado, a Villalba y a Ríos en el banco de suplente, completando el plantel del conjunto obereño, que buscará un buen resultado aquí, que después veremos qué puede hacer, ¿no? Porque son 3 fechas, insistimos, de doble jornada. Ahí los árbitros, Fabián Silvero,
es el número 1, Kevin Flores el asistente número 1. El árbitro es Silvero, como le decíamos, y Nicolás Lugo, asistente número 2 para este partido. Ahí está la foto de rigor para las chicas de Guaraní, la arenga de ambos equipos. Va quedando todo listo para que se comience a jugar aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que viene de hace muy poquito de festejo para Guaraní Antonio Franco. Recordemos, semana anterior consagrándose aquí en el torneo de la FEMIFU y ahora encarando una instancia, si quiere similar, ¿no? Porque esto es provincial, ya es una Copa Nacional, pero la instancia provincial de esta Copa Federal Femenina, que como decíamos tendrá esta instancia, después la región y finalmente Buenos Aires, ahí donde Atlético Verá estuvo la temporada anterior y le tocó perder con Independiente, ¿no? En esa primera instancia en el predio de Seiza. Todo listo. Además arranca el torneo, insistimos, con estos cruces, o este cruce que es el que seguramente promete serle después la definición, ¿no? Veremos después cómo se dan las cosas, pero remarcamos esto y el análisis que hacía Roberto muy válido respecto de el porqué, ¿no? Del desarrollo, uno imagina, de un equipo y de otro, metidos e inmiscuidos en la realidad de cada una de sus ligas. Linda la camiseta Atlético Verá, pero difícil ver los números, ¿no? Para nosotros que estamos ahí en la tarea de divisarlos, un poco complicado, ese blanco. Bueno, ahí están los árbitros con el sorteo, decíamos, la número 6, Marcela Gal del lado guaraní, y Fabiola Kresowski del lado de Atlético Verá, esa jugadora a la que hay que prestarle mucha atención, a la número 9 del conjunto visitante en este caso. Sí, sí. Histórica jugadora, integrante de muchos planteles overeños, justamente la número 9, María Krekowski, dicen que se pronuncia. Tiene tantas, pero tantas consonantes, habría que contarlas. Creo que no es récord mundial, por supuesto, porque hay otros apellidos más largos, pero la cantidad de consonantes y tan pocas vocales que tiene este apellido es realmente llamativo. Un dato, Mauro, Guaraní cambió de arquero. Arquera, la tradicional que veíamos, Micaela Morínico, ya hoy ha perdido su lugar en la titularidad, ¿no? Y vemos a María Ábalos. Veremos justamente si esa decisión del técnico Ariel Abaca ha sido positiva o no, ¿no? Perfecto, todo listo. Entonces, la orden del árbitro Silvero ya se juega aquí en cancha de Guaraní. Antonio Franco, Cancelarich, mano. Parecía mano. Intentó Antonella. La primera chance para la franja, pero bien sancionada la mano entonces y el tiro libre, que será para el conjunto de la zona centro, para el decano del fútbol obreño. Ya el pelotazo largo a nadie. No hay una sola jugadora del equipo dirigido por Salvador en ese sector. Por eso el lateral será para Guaraní, que ya va a tomar Galarza. La levantaron, ahí está. Cancelarich intentaba, hay un rebote, un desvío. Hacia adentro no. Bueno, le pegaba con algo de suerte Márquez de Basto, en este caso Mariana, segunda zaguera del conjunto bereño. Falta parecía, ¿no? Ah, no, fue falta, porque llegó antes la jugadora, no hubo intención de la jugadora de Atlético Verá, pero la terminó golpeando Macarena Sosa. Y ahora el árbitro interrumpe el partido para que puedan atender a la jugadora Atlético Verá. Bueno. Sí, bueno, Mauro, un poco en estos roces iniciales tienen que ver con la historia, tienen que ver con los capítulos anteriores que han protagonizado ambos equipos. Hay que recordar lo que pasó en la última justamente definición de la etapa provincial que protagonizaron estos equipos. Ahí mucha pica entre algunas jugadoras y bueno, y se pone. Bueno, Macarena Rodríguez muy dolorida, quedó en su pierna, la rozaron y es más, le mostró justamente su tibia a Nicolás Lugo como diciendo, mirá, lo viste y no cobraste nada. Para mí fue clarita infracción. No tuvo intención la jugadora de Atlético Verá, insistimos, pero Macarena Sosa le punteó justo la pelota. Macarena Rodríguez, perdón. Le punteó justo la pelota y la terminaron golpeando. Para mí fue falta sin intención, pero no fue una falta clara. Bueno, el árbitro no lo consideró así. Será salida entonces, va a ser un bote a tierra el árbitro y va a tener que devolverle la pelota a Guaraní, que la tenía, ¿no? En realidad no es bote a tierra, sino que devolverle el balón a quien tenía.
Exacto, ahí está el árbitro Silvero de Jardín América. Devolverle la posesión a Guaraní Antonio Franco. Ahí está Balbuena. Sí, tiene que retirarse del lugar Fontana porque la pelota es de Guaraní, que lo tenía en el ataque. Se va a reanudar esto con el equipo de Abaca en la búsqueda. Corre Cancelarich por ahí. La pelota que queda viva. Intentaba Rodríguez, giró otra vez. La tiene a Cancelarich y un rebote. Hay rápida recuperación de Galarza. El remate que vino y el árbitro que está interrumpiendo todo para marcar la falta será tiro libre. Cuando intentaba Balbuena, tiro libre que ya va a tomar Macarena Rodríguez y esto es alarma para el arco del conjunto de Oberá. Sí, porque además del muy buen remate que tiene la número 10 de Guaraní, Macarena Rodríguez, además tiene un arma que le ha servido y mucho en el campeonato local, que es el cabezazo de Gal, la zaguero centro. Atención, que ha hecho unos cuantos goles la rubia defensora de Guaraní. Déjame decirte que es muy importante para Guaraní que intervenga y mucho Daira Cañete. Rodríguez, la número 8, sí. Rodríguez para pegarle a esa pelota. Va a pasar. Va Balbuena finalmente de zurda. El remate controlado por la arquera. Se pierde afuera. Será salida entonces desde el arco para Atlético Oberá. Primer indicio, primer intento en el partido para la franja. Cañete, la mencionaba Roberto, es la número 7. La jugadora de la franja. La salida desde el fondo ya del conjunto obereño. Intentaba de cabeza Mendoza. ¿El árbitro sancionó falta? Sí. Bueno, tiro libre. Caía por ahí Clipauca. Será salida para Atlético Oberá. El reclamo de la gente de Guaraní, personificado ahí en Macarena Rodríguez, que cerquita le fue a hablar algo a Flores. Bueno, partido que a Silvero, perdón. Partido que arrancó Kevin Flores, el asistente número 1. Partido, insisto, que arrancó bastante cortado, con varias infracciones, alguna imprecisión. El que no se acomodó todavía claramente en el partido es Atlético, que ha comenzado con imprecisiones como la que veíamos. La quiere Cancelarich, ya lo hizo Galarza al lateral, terminaba cortando para sacarla afuera. Fontana será lateral para la franja. Es que está claro el concepto de Guaraní. Guaraní salió a buscar el resultado, salió a buscar el primer gol del partido desde el arranque sin especular. El taco que le ponía Silva, quería Cancelarich. El cambio hacia el sector de la jugadora número 11, hablamos de Gómez, que iba por la presión. Es buena esta para la franja, la quiere adentro Cancelarich, llegó justito para cerrar y tirarla al córner. Cucuc, cuando atacaba esa pelota Daira Cañete, será tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco, ya se arriba Macarena Rodríguez, primera pelota al rincón del partido. Estamos atravesando los 5 minutos del primer tiempo. La franja en estos 5 minutos ha establecido el dominio del terreno, el control de la pelota y ahora quiere traducirlo en chance de gol. En este tiro de esquina lo hicieron corto, va Cañete otra vez para Macarena Rodríguez, que ahora sí la echará al área. El centro que vino al segundo palo, está muy sola Cancelarich, la peinaron, la va a buscar Cancelarich, terminó cabeceando como pudo. Ahí era la jugadora Silva, Noemí. No era Balbuena, la número 5. Terminó perdiéndose afuera, salida que será en definitiva para Márquez de Bastos. Ya le pegó Mariana, ganaba bien de cabeza Balbuena, se la va a quedar por ahí Cañete, intentaba y no pudo, hay un rebote, Cardoso otra vez la levanta, la quiere Cancelarich por el segundo palo, no pudo, se la quitaron justa, el rebote es para Rodríguez al arco, por arriba del travesaño. Bueno, decididamente juega mejor Guaraní y se arrimó otra vez con un remate de Macarena. Entre Macarena Rodríguez y Sol Cardoso, la número 3, ha tenido mucha participación ambas jugadoras, y a partir de ellas, de su inteligencia, de su muy buena pegada, Guaraní ha generado varias chances ya como para gritar el primer tanto del partido. No puede salir Atlético, a ver ahora sí, a buscarla a Krekowski. La capitana que intentaba abrir con Gómez por aquel sector, marca Cardoso, escapó Gómez, cayó sin falta. Krekowski la levantó, pero no va a tener contactos, termina cortando y sale Gal. Hizo complicaciones, le pegó derecho afuera. Bueno, primera oportunidad en el partido que Atlético logra por lo menos superar la mitad de la cancha para salir un poco del asedio que ha establecido Guaraní Antonio Franco desde el comienzo del partido. Estamos a través de nuestro canal de YouTube, en Deportes Visiones TV. Ahí puede suscribirse para acompañarnos en las transmisiones del deporte de la provincia de Misiones. No se olvide que estamos también en las redes sociales. Mientras tanto,
Krekoski la juega por bajo, qué peligro, termina sacando, justo cortando por allí Fernández. Quería Krekoski otra vez, retrocede Cardoso. En la marca la pelota está afuera y será tiro de esquina. Tiro de esquina para Atlético, será el primero. Bueno, primera oportunidad que en el conjunto dirigido por Almeida cruza la mitad de la cancha y ya se gana un córner. Decía www.deportesmisiones.com.ar para encontrarnos en la página, y después como Deportes Misiones nos encuentra en el Instagram, en el Facebook también, para acompañar todo el contenido. Krekoski para pegarle, el centro al área, el amago de salida de la arquera, cabeció Balbuena, despejó bien, pero hay rápida recuperación de Mendoza, otra vez para Krekoski, no se va al peligro, ataca Atlético Verá, el centro es muy pasado, se va afuera, derecho afuera, el centro de la número 9, pero por lo menos empezó a salir Atlético y empezó a equilibrar el partido. Sí, sí, lo equilibró a partir de la salida del asedio a la cual había sido impuesto en los primeros minutos por parte de Guaraní Antonio Franco. Queda bien claro que todo lo que se pueda generar ofensivamente nace desde la inteligencia, la experiencia de Krekoski, ¿no? Y la recuperación pronta de Fontana, y ahí va Krekoski que le puede dar al arco, es la idea, intentó la gambeta, escapó, va Mendoza, le pegó el centro que vino, Fernández que la va a buscar, no la pudo sacar, termina haciéndolo Gal. Superó en el pique a Fernández esa pelota, por eso la salida le queda finalmente al Mirón, la jugó bien para Cancelarich. Hoy un rebote, pedían mano, no pasó nada, y ahora sí para Cancelarich a correr Antonella con esa pelota, la tira larga, pero habrá cierre justo a tiempo de Sosa, que la va a tirar al lateral. Rápida Cancelarich, pero mostró también servicio en esa faceta del juego Sosa, que le ganó en el pique a la peligrosa delantera, a ver, de Guaraní. Así como hablamos de Krekoski del lado de Atlético Vera, Cancelarich, bueno, qué decir de la número 9 de Guaraní, Antonio Franco. Cardoso se arrima para hacer el lateral, está Daira Cañete también por allí. Se adelanta Guaraní, Antonio Franco. Guaraní que queda mano a mano en la marca en el fondo, prácticamente, ¿no? Incluso se adelanta Gal, ¿no? Le deja Cardoso y a Fernández mano a mano con Krekoski y también con la jugadora número 7, con Débora Rodríguez, en este caso. Las delanteras del conjunto vereño. Gira Rodríguez, va al arco con Macarena, le pegó al segundo palo, cruzó todo el área. Cerraba por el segundo palo precisamente Cancelarich. La pelota quedó muy larga, será saque de arco para el conjunto vereño. Para hacerlo vendrá Mariana Márquez de Bastos, la segunda marcadora central del conjunto dirigido por Almeida. Balbuena que se impone otra vez de cabeza, pero la dejó mal. Levantó Débora Rodríguez, quería Krekoski, acusa un golpe, el árbitro dijo que sí, por eso será tiro libre para Atlético Verá. La agarraron del pelo. La agarraron del pelo cuando arrancó, le tironearon el pelo y cayó. Bueno, tiro libre para Atlético entonces, más allá del reclamo de Balbuena, con esto que decía Roberto, no tiene razón en el reclamo la volante central de Guaraní. Se abre Mendoza, está también abierta y muy sola Stark, si quiere jugar, pero me parece que habrá pelotazo largo, ya ha decidido esto por Márquez de Bastos, y además hay 6 jugadores de Atlético que la van a buscar. El pelotazo largo que vino al área, va Gal para sacarla precisamente de zurda, la quiere correr por ahí Cañete, levantó largo, el pelotazo devuelve de cabeza Márquez de Bastos, que quedó por ahí entregando esa pelota a Fontana hacia el sector derecho para la subida de Cucuc. Marca Cardoso, trabó, con todo salió a trabar Fernández. Hay un rebote y termina interceptando Cucuc, cortando justo la carrera de Macarena Rodríguez, y será entonces salida desde el arco para Guaraní Antonio Franco. Estamos ya en 11 minutos, superando los 11 minutos, por ahora 0-0, ahora sí se ha emparejado un poco. Sí, pero se piensa poco, se piensa poco, no hay muchos espacios, hay mucha marca personal, iba a decir hombre a hombre, ¿no? Hay que aplicar ahora el criterio, mujer a mujer, ¿no? Porque realmente hay muchas parejitas, fíjate, podés acompañar con la imagen, están todas, quedan... A ver, 2 o 3 jugadoras libres por equipo, nada más, el resto está aplicada a la marca. Y entonces se hace difícil justamente para aquellas que son más o menos habilidosas poder desprenderse de una marca que tienen tan pegajosa, ¿no? Para hacer el lateral, Cardoso ya lo hizo, cortaba retrocediendo un par de metros
de cabeza Fontana. Hay lateral que se renueva, en definitiva, para el conjunto de Guaraní. Ya lo hicieron. Intentaba maniobrar Macarena Rodríguez contra la raya y contra la marca. Gana metros en ataque, en definitiva. La franja con Sol Cardoso, que va a ser el lateral. Se mueve para recibir por ahí Almirón. Quería Cardoso. ¿Hay falta? Sí, hay infracción. Infracción. Tiro libre que será para Guaraní, Antonio Franco, y una buena chance. Se queda Sol como para pegarle, pero se arrima Macarena Rodríguez, que me imagino que de derecha esto va centro, tiro al arco, ¿no? Un remate para que alguien la desvíe. Gal por el segundo palo. Está metida en el área Cañete. Lo propio para Almirón y para Cancelarich. Guaraní por arriba busca, pero le pone una ficha a la pegada de Macarena Rodríguez. El remate que vino al arco y se la quedó bien. Se la quedó bien Jenny Márquez de Bastos. El remate al arco vino nomás de Macarena con una alternativa. La salida larga es buena, pero va Fernández. Le erró Fernández y se pasa, va Kresoski, pero surge para despejar Gal. Para terminar con el peligro. Será tiro de esquina nuevamente para Atlético Oberá. El segundo para el conjunto que dirige Almeida. Te dirá por arriba. Pasamos de un tiro de esquina o de un centro en realidad, en un tiro libre para Guaraní, a la contra rápida que se armó a partir de la salida de la arquera. Bueno, Atlético va por arriba en la búsqueda. El centro que vino al primer palo cerrado. El arquero cobró falta. El árbitro cobró la falta. ¿Falta contra la arquera? Sí, claro. ¿Está bien? Sí, la molestó. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces salía con alguna duda Ábalos. Entre la duda de Ábalos y la infracción, sancionó Silvero el tiro libre para Guaraní. Ariel Abaca confirmó que el martes se entrega la lista de la selección posadeña que va a ir a jugar a ese gran espectáculo de solidaridad, recordando los 96 años de aquel ciclón que impactó en la población de Encarnación. El próximo martes 20 van a jugar las selecciones de Posadas y de Encarnación, tanto en femenino como en masculino. En masculino no está confirmado que Marzuk sea el técnico porque un día antes empieza la pretemporada Guaraní. Perfecto, pero Abaca será el técnico de las chicas. La va a buscar Mendoza, gana bien de cabeza. La jugada del conjunto obereño, giró Balbuena en la recuperación. Quería con Fontana, un par de faltas le cometieron, la sancionó el árbitro. Será tiro libre en definitiva para Guaraní. Antonio Franco en salida. Otra vez. Sin apuro, dijo el árbitro. Silvero, recordemos, ya ganó Tuyutí. Por ahora queda puntero. Si esto termina así, falta mucho, pero por ahora Tuyutí con 3 puntos. Guaraní Atlético con 1, sin puntos Atlético Garuapé. El pelotazo largo que ya vino de Fernández. Arriba Mariana Márquez de Bastos. Devuelve Balbuena. Va a correr la Cancelarich, pero antes llegará para quitar esa pelota Stark. La tiró afuera, será lateral de Guaraní. Va a Galarza para hacerlo. Te iba a decir, en el tiro libre anterior de Macarena, quise elogiar a Jenny de Bastos, porque ni siquiera arqueros del masculino tratan de asegurar la pelota como ella lo hizo. En un tiro libre peligroso, que se le va cerrando y que prácticamente llega al arco sobre la misma línea y arriba, ¿no? Y además después con la salida larga casi generó el contragolpe. Exactamente. Cardoso para hacerlo en lateral, ya lo hizo. Le cae otra vez, levanta centro. Mendoza gana la jugadora número 8 de Atlético. Retrocedió Macarena Rodríguez, recuperó y jugó. Aquí la tiene Silva. Entregó para Cancelarich, intentó girar Cancelarich. Hay buena marca de Star que después ganó y la sacó afuera. Laterales de Guaraní, no hay falta, entonces el lateral es para Galarza. Lo va a tomar Valeria, que se adelanta en el sector derecho. Ya lo hizo para Balbuena, otra vez para ella. Tiene tiempo para jugar Galarza, no la presionan, la metió derecho al área. Ahí no va a encontrar a nadie. Sí, llegó justo para el cabezazo. El que intentaba por ahí era Cañete. Hay un desvío, otra vez Cañete. En esta no puede con Gómez. Buena presencia de la jugadora de Atlético. Después no tuvo conexión, la terminó perdiendo. Gal salió lejos para cortar y ganar. Fernández, perdón. Salió lejos para la primera central de Guaraní en este caso. Krekoski entregó por la derecha. Gómez se despliega. Corre Krekoski otra vez para pedirla, para completar la pared, pero no podrá porque apareció antes Almirón para dar una mano.
parecía offside, no lo sancionaron, parecía offside de Cañete, ¿no? Que volvía. La chilena de Mendoza devuelve. Gal, ahora sí, será lateral para Atlético Verá. Partido que no ha terminado de armarse, no está del todo preciso. Acusa un golpe Balbuena. En el rostro está la volante central de Guaraní. Algo dolorida, pero no habrá problemas. Stark va a ser el lateral. La quiere Krekowski, va la capitana contra la capitana, ¿no? La de Guaraní termina imponiéndose. Gal la saca con la media vuelta. La va a correr para tenerla Clipauca. Devolvía de cabeza Fontana. Retrocede para dar una mano en la marca Noemí Silva. La punteó afuera. Será lateral para Atlético Verá. Lateral será para Atlético Verá. Lo va a hacer Mendoza. Las 4 jugadoras del fondo de Atlético Verá inamovibles. La va a buscar Krekowski. La aguantó. Será córner, sí. Tiro de esquina para Atlético Verá porque era un lateral y estamos acostumbrados que en el lateral por ahí sube la lateral, ¿no? En este caso se quedó atornillada. Samira está al fondo. El tercer tiro de esquina en el partido para Atlético. Ya lo hicieron. El centro sale. Omar Arquera. ¡Ay! La terminó sacando afuera. Se lo acaba de perder Atlético Posadas en la boca del arco. El cabezazo de Márquez de Bastos para el conjunto obereño. Ahí estamos con Atlético Oberá. Márquez de Bastos, el cabezazo dentro del arco, despejó. Mariana no pudo sacarse el chip de defensora, la terminó sacando afuera. Bueno, ¿cómo hacemos para explicar que esto no terminó siendo gol de Atlético Verá? Es increíble porque ya estaba superada la arquera. Yo no sé si la trayectoria de la pelota continuaba, yo no sé si no terminaba en gol, porque en definitiva me parece que la intervención de la jugadora Márquez de Bastos termina salvándolo a Guaraní. La pelota para mí terminaba entrando en el arco. Era gol de Atlético Verá. La propia jugadora obereña actuó como la mejor defensora del conjunto de la banda. Y por eso decíamos, no pudo sacarse el chip Mariana Márquez de Bastos, esto de ser defensora en el área propia, lo fue también en la ajena. Terminó salvando a Ábalos, que otra vez tiene muchas dudas al momento de salir en los centros. Macarena Rodríguez que va, aplica el freno. Giró sobre Fontana, la tiene Balbuena, retrocede Krekowski para dar una mano, recupera y a correr ahora. Aplicó la pausa, pasa Mendoza, pegó el grito, la número 8, Krekowski la utilizó para la gambeta y entregó del otro lado. Otra vez para Mendoza que está habilitado, pero es muy largo el pelotazo. Se la va a quedar la arquera. Una particularidad de la arquera a la antigua usanza de los viejos arqueros del fútbol. Sin guantes. Me apuntaba acá también la producción, un buen dato. Arquero de futsal, parece más un arquero de futsal que el del fútbol de campo, que estamos acostumbrados a que le hagan con guante, ¿no? Bueno, un detalle. Claro, sí, otra época, ¿no? Ahora, cuando tiene la pelota y espacio María Krekowski, eso es jugador de otro nivel. No en vano jugó en equipos profesionales. En ese momento no era un fútbol profesional, ¿no? Como lo es ahora el de AFA, ¿no? No, sin duda. Krekowski es la jugadora para tenerla en cuenta. Digo, si uno avanza en estas instancias, una delantera Macarena Rodríguez, Krekowski, Cancelarich sería muy interesante, ¿no? Bueno, salida desde el fondo que va a tomar Ábalos sin problemas. Estamos ya en 20 y medio del primer tiempo. Se ha pasado bastante rápido, más allá de que no hemos tenido chances sobre los arcos. Parecía mano de Fernández. Sí, pero no se puede cobrar esa mano. Tuvo intención claramente, pero fue mano. Sí, fue mano, pero le pegó en su propio cuerpo antes. Y creo que reglamentariamente actuó perfecto el árbitro ahí. Corre Gómez por esa pelota, terminó cayéndose, le va a ganar al Mirón. Se quedó con esa pelota Fátima. La conexión es otra vez con Sol Cardoso y ahora esta es buena para Guaraní. Por el segundo palo Cancelarich y va Cañete también, el centro Cancelarich la busca. Se pasaron de largo, terminó chocando con la arquera y el árbitro está dando falta de la delantera de Guaraní, Antonio Franco, cuando salía Jenny Marcos de Bastos. Buena ofensiva en este caso para Guaraní, que estuvo cerca. Fue el choque. Me parece bien cobrada la falta, me dio la sensación bien cobrada, pero bueno. Sí, la atropelló Antonella Cancelarich y terminó ella recibiendo lo peor del impacto. Le faltó viveza, le faltó potrero a Antonella Cancelarich, porque cuando ella ve que sale la arquera, si se frena y se corre, queda con la pelota a su merced para meterse con ella dentro del arco. Fue pensando que podía anticipar ese gran centro que colocó Almirón desde la izquierda y terminó chocando con la arquera, cometiendo infracción. Se perdió una gran chance Guaraní, le faltó un poquito de viveza a Antonella Cancelarich. Bueno, ahí está una de las mejores tarjeta amarilla, mientras tanto. Gal. Me parece que la capitana Gal, ¿no? Y también a Cancelarich. Y también la número 9.
Antonella Cancelarich. Cancelarich por la falta, imagino Gal por haber ido a protestar y haber dicho algo de más. Para ¿no? mí reclamaron penal. Para mí el reclamo de Gal fue que la lesión que tenía Antonella era fruto justamente del golpe que había recibido la arquera. A mí me pareció que fue un choque casual de una acción de juego que no puede ser considerado como para cobrarse la pena máxima, me da la impresión, ¿no? Sí, como decíamos, fue más, por lo menos la impresión que nos dio a nosotros, más falta de Cancelarich que de Márquez de Bastos. Pero el árbitro no cobró falta, digamos, paró el partido y la tenencia de la pelota era de Oberá, entonces la pelota le va a quedar al conjunto obereño. Bueno, yo ahí estoy, digamos, bastante conforme o de acuerdo, digamos, con lo de Silvero. Como decía Roberto recién, nos dio la sensación que fue una cuestión más de choque. Si hubo falta de alguien, hubiese sido falta de la delantera. El no haber cobrado falta me parece correcto, ¿no? Sol Cardoso para buscar esa pelota, le ganaba a Gómez, completa Gal, recién amonestada, ella y Cancelarich por el reclamo. Aquí el pase venía para Krekowski, justo lo cortaron. Intentaba la número 9 para cubrir la salida de Ábalos, que pegó el grito y se queda con la pelota. Salida de la portera de Guaraní, Antonio Franco, que otra vez está con 11 porque volvió Macarena Cancelarich. Quería Mendoza, peleaba en el pie a pie contra Silva, el pelotazo es muy largo y otra vez se lo va a quedar a Ábalos. Empieza otra vez Atlético a, de alguna manera, exagerar con esto de buscarla. Es una tentación Krekowski habitualmente, pero pelotazos muy largos. Gómez, de primera se la regaló Cardoso, no pudo Cardoso, se la quedó Fernández. Trabó Krekowski, sigue Fernández. Y después Fernández no quiso complicarse, le metió puntazo para afuera. Habrá lateral que será para el conjunto decano del fútbol obereño. Mauro, uno que de vez en cuando se pega una vuelta y ve el fútbol, el torneo oficial femenino de la Liga Posadeña, Guaraní está jugando, 4 puntos. De lo que habitualmente puede desarrollar ante rivales posadeños, Guaraní hoy está jugando 4 puntos. Está bien, tiene otro rival enfrente, pero el rendimiento propio de Guaraní, tanto en lo individual como en lo colectivo, está por debajo de lo que habitualmente entrega. Sí, es cierto, pero iba a marcar eso precisamente que también incluiste en el análisis. El rival juega también, a veces no te permite. El centro de Krekowski es muy bueno, la media vuelta la ensayaba Rodríguez por allí, en este caso Débora Rodríguez. Está cobrando falta el árbitro de Krekowski. Bueno, pero Atlético otra vez, cada vez que se arrima al área de Guaraní con cierto peligro. Y mejoró notoriamente Atlético, ya no es asediado como en los primeros minutos. Comenzó a tener un poquito más la pelota y ahora el partido se ha hecho muy parejo. Y si me apuras un poquito, te digo que la iniciativa la tiene Atlético Oberá. Ya le pegó Fernández a esa pelota y lo hizo mal, por eso no habrá control posible para Almirón, será lateral para Atlético Oberá, lo va a tomar Cucuc, lateral derecho del conjunto de Almeida. Ya lo hizo para buscarla a Débora Rodríguez, que cometía falta. Esto es lo que está sancionando el asistente número 2, Nicolás Lugo, y por eso el tiro libre será para el conjunto dirigido por Ariel Vaca. Salida desde el fondo entonces que será para Guaraní. Puede salir jugando Guaraní, ¿no? Hay 5 jugadoras ahí, nadie las presiona. Podría salir jugando, le va a pegar largo de todas maneras Sol Cardoso. Ya le pegó Sol y la pelota vuelve, ¿no? Claro, divide. O sea, este también es parte de la equivocación de lo táctico del equipo de Avaca. Puede salir jugando tranquilamente por abajo, ir escalando en paredes cortas, prefiere un pelotazo y divide. Y ahí, en esa intención de jugar largo, termina perdiendo ante la superioridad numérica de las defensoras de Atlético Oberá, que como bien vos decías, son inamovibles en el fondo. Buena marca de Gal justito cuando se mandaba Débora Rodríguez. Cancelarich. Buena marca saliendo de Stark. Fontana, largo pelotazo y ahora a correr Krekowski. La jugada predilecta, ¿no? Apuntarle a Krekowski. Me parece que en eso Atlético por ahí también, lo decíamos recién con Guaraní en la pelota parada, un pelotazo innecesario. Acá exagera también con Krekowski. Ábalos tiene una noche complicada, por lo menos complicada. Le roba la cancha. El lateral lo va a tomar Mendoza.
En realidad va a esperar porque pasó la media cancha. Mire usted, hay vida después de la media cancha, se enteró Stark. Ha pasado una de las laterales que están bastante contenidas, la derecha y la izquierda del equipo bereño. El taco, el lujo que intentaba por ahí Débora Rodríguez le va a quedar a Krekowski, ¿eh? No, offside, pero si la jugó la jugadora de Guaraní. ¿El pase no fue de jugador de Guaraní? Sí. Hay una sensación que la que jugó la pelota fue la jugadora de Guaraní. Pero aparte, Mauro, ¿cómo? En el lugar donde estaba Krekowski, ¿cómo le vas a cobrar posición adelantada si había como 2 defensoras allá cerca de la media luna? Pero póngale que a lo mejor eso podríamos llegar a discutirlo, que también me dio esa sensación. Pero el pase, si no me recuerdo mal, la hizo una jugadora de Guaraní. El rival, la milicia. Ya le pegó Macarena Rodríguez a esa pelota. Hay devolución en el fondo, no quiere complicaciones. Sosa le pegó hacia el lateral. Bueno, y el hecho de que baje tanto Macarena Rodríguez también para pegarle al tiro libre demuestra que Guaraní está decidido en ese tipo de pelota parada saltear línea, ¿no? A buscar la segunda. Galarza para hacer el lateral, ya lo hizo. Parecía falta, ¿no? De Mariana Márquez de Bastos, que sí dijo Almeida, y será tiro libre. Y ahora sí de mucho riesgo, y ahora sí pasó Sol Cardoso, porque con la pierna zurda va al arco, ¿no? Esto va al arco. Esto va al arco, estoy seguro. Al segundo palo, ojo, ¿eh? Una buena chance para Guaraní en función de la pegada de su lateral izquierdo. Sol Cardoso acomodando el arco, el palo y la barrera. Está Jenny Márquez de Bastos con preocupación. El fondo del conjunto obereño. Vendrá la orden de Almeida. Guaraní ataca además con mucha gente al área. 2, 4, 6 camisetas del conjunto local. Eva Cardoso le pegó al arco nomás. Apareció Márquez de Bastos, pero en este caso Mariana, para tirarla al córner, se la sacó de las manos a Jenny. Será tiro de esquina para Guaraní. La del segundo palo era una alternativa. Cardoso buscó más al primero. Van a jugar corta. No, va a llegar la presión de Mendoza. Ya lo hicieron igual. Va para Cardoso. Ahí va Sol. El centro es bueno al segundo palo. La quiere Gal a medias, porque saca Gómez a correr. Vendrá Débora Rodríguez. Me parece que no va a llegar a esa pelota. Será lateral en definitiva para Guaraní Antonio Franco. Se la van a dejar a Sol Cardoso, que cruzó toda la cancha. De hacer el córner, cruzó toda la cancha para hacer el lateral de Guaraní. Ya lo hicieron. Arriba devolvía de cabeza en la marca Cucuc. Y por eso se renueva el lateral para Guaraní Antonio Franco en ataque. Estamos prácticamente en 30 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido. Ha sido entretenido, pero no ha tenido chances sobre los arcos, salvo esa pelota parada de Macarena Rodríguez, alguna duda también en alguna pelota parada desde el arco de Guaraní, la más clara del partido, ¿no? Con Mariana Márquez de Bastos. Después, poquito de los dos equipos sobre los arcos. Márquez de Bastos precisamente la sacaba, retrocedía dando una mano a Cañete. La punteaba Débora Rodríguez, corre Mendoza. La número 8 ganó muy bien, quería con Krekowski, marcó, yendo al suelo Galarza, recibe Cañete, intentó la gambeta. Bien la marca de Stark, la levantó bien Cañete ahora para que corra Cancelarich. La metió de memoria al área, es muy buena para Rodríguez, justito Márquez de Bastos. Después no podía despejarla, ahora sí, Débora Rodríguez. Retrocede, presiona a Guaraní, ahora sí instalado en ataque va Sol Cardoso. Levantó buen centro, al segundo palo para Cancelarich, que está habilitada, le pegó. Era para meterla al área, era meter la cruzada o meter el centro otra vez. No le había quedado el ángulo del todo bueno para Cancelarich, pero anunció otra vez el equipo de Abacá. Sí, se despertó Guaraní en 2 minutos. Generó otra acción, otro movimiento. Y a partir de centros cruzados, muy buen centro de Sol Cardoso, la llegada de Cancelarich, le pegó derecho en el mismo rumbo en el cual venía corriendo. Una pena porque si cruzaba, o era gol en contra o gol de ella. La pelota vino para que la juegue Cardoso, que quería la falta. No era Balbuena, que iba por esa pelota, quería la falta. Almeida la dio y por eso el tiro libre es para Guaraní Antonio Franco. Unos metros metidos en el terreno rival. Estamos a través de Deportes Misiones TV acompañando la instancia provincial de la Copa Federal Femenina. Este equivalente de la Copa Argentina del fútbol masculino, ¿no? Más o menos para que uno tenga una idea.
aquí en Misiones para esta instancia. 4 equipos representando a Oberá, a Posadas, a Apóstoles, de la zona de Puerto Rico. El pelotazo de Macarena Rodríguez al área, arriba devuelve de cabeza, bien plantada, Débora Rodríguez en este caso. Krekoski para jugarla y a correr con Gómez. A Gómez, pero Sol Cardoso le ganó en velocidad. Cubrió la marca, después se confió, tiró el taco, va Gómez a pelearla, Cardoso la aguanta, salió la arquera Ábalos lejos y se quedó bien en este caso con la pelota. No tiene mucha confianza Ábalos con el pie, me parece, porque era para jugarla atrás de Sol Cardoso después de haber ganado en velocidad. El árbitro está, digámoslo así, muy quisquilloso con alguna cuestión, quiere que haga de vuelta el tiro libre. Está bien, o sea, lo que hizo Gal, Fabiana creo Gal, es lo que hacemos en el campito, agarramos la pelota con la mano, la tiramos hacia abajo y le pegamos con el pie. O sea, ¿cómo va a ser un tiro libre así? El árbitro tiene que aplicar el reglamento correctamente. Juega Macarena Rodríguez, mientras tanto jugó por bajo, intentaba Cancelarich, no pudo, surgió la marca de Stark, corre Balbuena, la levantó bien para Cancelarich, otra vez para Stark, está la armaron bien, otra vez Cancelarich le pegó al arco sin problemas, se la va a quedar Jenny Marcos de Bastos, pero el aplauso generalizado tiene que ver con la intención, esto de asociarse, un par de toques, una pared. Corre Krekoski, no habrá posibilidad, va Ábalos para recuperar la pelota. Se la quedó la arquera de Guaraní, Antonio Franco. Tendrá que salir largo. Ya le pegó hasta la mitad de la cancha, ahí donde Gómez gana de cabeza, va a correr Débora Rodríguez. Antes Fernández le ganaba la segunda central de Guaraní, la tiró afuera, será el lateral que va a tomar Cucuc Belén, que cruza la mitad de la cancha. Ya lo hizo el lateral buscándola a Rodríguez, nada. Dejará salir esa pelota a Guaraní porque tendrá saque desde el arco. Estamos llegando a los 34 minutos ya de este primer tiempo. La parte final de la primera mitad por ahora 0-0. Ya ganó Tuyutí, insistimos, el equipo de Apóstoles 1-0 en el partido frente a Atlético Garuapé. Ganaba Fernández por ahí. No hay falta, dijo el árbitro. Pelotazo para Cancelarich. Corre Sosa, cubre la salida de Jenny Marcos de Bastos, que se quedará con esa pelota. Márquez de Bastos, largo, pica y será de Krekoski. O va a correr Mendoza. Dudó Galarza, trabó, sigue. Pedían la mano, no pasó nada. Retrocede Mendoza, le pegó mal a esa pelota Silva y por eso el lateral va a tomar Fontana. Lo hizo rápido para que juegue Débora Rodríguez. Levantó bien para Krekoski. Esta es buena, ¿eh? Está habilitado Krekoski por arriba. Le erró al arco. Le erró al arco Krekoski por muy poquitito. La mejor chance del partido. Gran habilitación. La jugadora de Guaraní pedían offside que no existía. Estaba muy habilitada Krekoski, que se lo acaba de perder porque se precipitó Ábalos en la salida. Quedó a mitad de camino. Una gran chance para Atlético, la mejor del partido. Sí, la mejor jugada del partido. Una doble pared realmente fantástica. Fontana, Rodríguez y Krekoski. Mirá, la salida de la arquera me parece que impidió que Krekoski terminara convirtiendo el primer tanto del partido. Porque más allá de que salió desarmada la arquera, la atoró, como se dice habitualmente, y no pudo rematar con la facilidad que a lo mejor, o ese segundo de más que precisaba como para cambiarle el ángulo de tiro, poner el remate en el segundo palo. Clarísima situación para Atlético Verá, que hace un ratito es mejor, me parece, ¿eh? Y tuvo las dos mejores chances, ¿no? La de Márquez de Bastos, insólitamente desperdiciada, y esta de Krekoski, las dos más claras del partido. La ha tenido el conjunto bereño en un partido equilibrado, saca alguna ventaja para merecer, pero va Macarena Rodríguez hasta el fondo, aplica el freno contra la marca de Sosa, le muestra la pelota, entregó hacia atrás, intentó Cañete, no pudo, retrocede Mendoza en la marca. Esta es otra jugadora que realmente muy interesante, la número 8 de Atlético Verá, Mendoza. Buena jugadora también. El lateral será para la franja. Ya se hizo Macarena Rodríguez. Aguanta bien Macarena, la marca de Márquez de Bastos. Soltó hacia atrás para Balbuena. Jugó corta, ganó Fontana. Balbuena le pegó muy mal a la pelota cuando la quiso meter al área. Se pierde afuera, será saque desde el arco para el conjunto bereño. 0-0 el partido, insistimos, estuvo un poquito más cerca
El equipo dirigido por Almeida inclina un poquito la balanza. El 0-0 en el trámite queda bien. En las chances merece un poco más el conjunto bereño. La pelota arriba para que peine Débora Rodríguez. Cubre Fernández. La saca Fernández a pelearla otra vez. Rodríguez ganó muy bien. La tiró para Mendoza, que va a correr en el pie a pie contra Silva. Va Mendoza. Silva viene al piso justito para llegar a la pelota. Todo pelota, no pasó nada. Por eso se levanta Mendoza. Volvió el cerco para Stark. Lo que pasa es que Stark está muy aplicada a la marca de Antonella Cancelarich. Y como Antonella no baja, Stark no se puede adelantar. Lateral Sabino es buena, se quería meter por esa pelota Débora Rodríguez. La sacaron afuera, fue Balbuena, será tiro de esquina. Balbuena sostiene que nada tuvo que ver, pero el árbitro Silvero dio tiro de esquina. Hay otra chance que será para Atlético Verá, que por arriba buscará la apertura del marcador. El cuarto tiro de esquina para el elenco bereño. Vendrá el centro al área. Ábalos ha tenido problemas con estas pelotas. El centro que vino quedó viva y el árbitro solucionó todo. Cuando vio un borbollón en el área, ¿qué hizo? Hizo sonar el silbato y cobró falta para Guaraní de Antonio Franco, el equipo que defiende en este caso. En realidad, digamos, juzgarlo desde acá imposible, debe haber existido algo, no lo vimos, pero es la habitual, ¿no? Dicen allá lejos, ¿no? Que alguna vez un árbitro, cuando le preguntaron qué había cobrado, borbollón cobró, ¿no? Y esto es algo parecido a ese dicho futbolero que hace ya más de un siglo que se escucha por algunos lados, ¿no? Tumulto, borbollón, amontonamiento de jugadoras, algo de eso cobró. Bueno, mientras tanto le pegó Fernández, hay un rebote, insiste Fernández, peleaba Débora Rodríguez y sale Sol Cardoso. Intentó Sol, la perdió, recuperación en la mitad. Buena pelota para Krekowski, la quiere Mendoza por adentro, Krekowski la tiene, la levantó, Fernández de cabeza, otra vez Krekowski, persiste el peligro, Atlético Verá, quiere el primero, la va a terminar sacando Fernández. Bueno, Fernández se complicó, en el apuro la sacó al tiro de esquina, será el quinto. Bueno, Atlético Verá otra vez tiene la chance. Ahora sí, definitivamente empuja el equipo de Almeida en la búsqueda del primero del partido. Queda solamente Cancelarich para la contra. Atlético se tira de cabeza a la apertura del marcador. El centro es bueno. Ábalos, ahora sí, metió manotazo para ganarla. Después Cancelarich, la metieron otra vez al área. No pasó nada. Desde acá alguien podía animarse a pedir penal, pero Silva la paró de pecho. Recuperación de Gómez, metió un buen centro arriba, bien, cortando Fernández. El rebote otra vez es para Krekowski, la saca Galarza, completa de cabeza Gal y la revienta finalmente Balbuena. La sacó del estadio, Balbuena, bueno, ahora sí definitivamente apurado Guaraní en el fondo. Sí, no, tiene unos enormes problemas Guaraní de contención fundamentalmente. No marca bien ni en lo que hace al sector defensivo en su conjunto, ni en lo individual. O sea, el córner que regaló recién Fernández tiene que ver con eso. Estaba sola, la tira para cualquier lado y evidentemente eso le trae aparejados problemas a Guaraní, que no está bien, repito, en la marca. Defensivamente con muchos problemas, por suerte no ha tenido buena certeza en la definición Atlético, ¿no? Sol Cardoso, de lo más claro de Guaraní, jugando desde ahí, ¿no? A lo Roberto Carlos. Te maneja el equipo desde el lateral izquierdo. La revienta mientras tanto. Sosa no quiere complicaciones en el fondo. No, era Stark que cruzó. Buen partido de la lateral izquierda. Bueno, y ahí está la diferencia, Mauro. Vos fíjate, la defensa de Atlético Verá. Podemos criticar que no pasan al ataque, que se quedan siempre 4 contra 2 o contra una sola delantera que deja en ofensiva para alguna contra Guaraní, pero cuando tienen que sacarse la pelota de encima se la sacan y la tiran afuera, no se complican. Sí, muy firme en la marca Stark, que en este caso además cerrando, ¿no? Cruzando hacia el otro sector, atenta a la marca de Cancelarich. Sabe Atlético Verá, como sabemos todos, ¿no? Que es la jugadora a marcar junto con Macarena Rodríguez y Cañete. No se le puede dar un espacio. Ahí va Antonella precisamente al suelo, justito. Y Diego Cucuc para sacarla al tiro de esquina cuando se metía con cierto peligro Almirón. Será tiro de esquina, es el tercero para Guaraní, que sobre el final del primer tiempo estamos ya en 41 y medio. Superando 41 y medio de esta primera mitad. Guaraní va por arriba a la búsqueda. Está Macarena Rodríguez y Sol Cardoso para jugarlo.
corto otra vez para Macarena. A dar una mano Fontana en la marca, el centro es bueno arriba, el cabezazo está el primero. Muy buena tapada. Aló Navarro Montoya, la tapada de Jenny Marcos de Bastos a una mano, con una solvencia y una tranquilidad. Desde acá todo lo vimos gol, La única que no vio gol fue Marco de Bastos, que con una mano y una categoría se quedó con esa pelota. Excepcional la arquera de Atlético Verá, realmente con una pasmosa tranquilidad. Evitó con una mano lo que parecía desde cualquier ángulo del estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira que terminaba en gol. Gran atapada de la arquera. Creo que fue Balbuena, porque lo que pasa desde donde estamos nosotros, el cabezazo fue como dicen los libros, cabecear al lugar de donde viene. Entonces la agarrás a contrapié a la arquera y de acá cuando la cabeció Balbuena, creo que fue, insisto, toda la sensación que nos dio que no había manera de que vuelva Marcos de Bastos. No solo volvió, sino que se la quedó con una mano. Tremendo. Bueno, estuvo cerca Guaraní, se puso lindo el partido en los últimos minutos. Un par de chances para Atlético, responde la franja, que ahora intenta otra vez, la va a buscar Mendoza en la contra, la buscaba Krekoski, la va a encontrar la capitana y va a pie la capitana, intentó el pase al centro para Débora Rodríguez, sale Ábalos, se la quedó, en este caso la arquera sin guantes de Guaraní, Antonio Franco, le pegó hasta la mitad de la cancha, va a correr Balbuena, buen despliegue también de la número 5 de Guaraní en el partido. Cubría bien la salida de la pelota de Débora Rodríguez. El lateral lo va a tomar Stark. La quiere Krekoski. Intenta aguantar. Marca de Balbuena. Débora Rodríguez. Buen pelotazo, Le salió un gran pase para Gómez a la espalda de Sol Cardoso. Va Gómez. Se apuró Gómez. Se apuró Gómez. Y se equivocó Gómez. Era por lo menos para intentar avanzar algún metro más. Es cierto que estaba con la marca de Sol Cardoso, que la pareaba. Es más rápida Sol. Pero se apuró Gómez. Mira, algunas jugadoras de Atlético Verá esta noche cuando vean la repetición en nuestro canal de YouTube del partido, no van a dormir, No van a dormir. Las posibilidades, bueno, aquel gol que se perdieron en el córner, que salvaron en la línea, y esta que tenía todas las posibilidades de adelantar la pelota y verle los ojos bien de cerca a la arquera de Guaraní, Antonio Franco, también dos chances, pero clarísimas como para que el resultado se abriera. Sí, totalmente. No ha sabido aprovechar Atlético y en función de cómo termine este partido lo puede terminar lamentando. No solamente lamentándolo en esta primera fecha, sino en el acumulado del campeonato. Claro. El lateral que ya vino para buscar la Balbuena, levantó esa pelota. Márquez de Bastos, Mariana devuelve. Balbuena otra vez, a medias ahora. Gómez y otra vez Balbuena. La va tirando larga. Buen anticipo de Márquez de Bastos. Mariana que salió lejos y recuperó el zurdazo hasta la mitad de la cancha, pero antes había infracción de Cañete, será tiro libre para Atlético Verá. Procede Krekoski para hablar algo con el árbitro. Sí, pide amarilla. Le está pidiendo amarilla a la número 7 de Guaraní, Antonio Franco. Y me parece que si no era amarilla estaba ahí, en el límite, tranquilamente le pudo haber sacado. Muy poco de Daira, en ofensiva. No encontró espacios, no se movió en el frente de ataque de Guaraní. Va a tener que hablar y mucho a Vaca, muchísimo va a tener que hablar a Vaca en el vestuario porque la cosa no está bien para Guaraní para el segundo tiempo. 45, ya tenemos tiempo cumplido, veremos cuánto más quiera jugar el amigo Silvero, seguramente esta jugada y se terminará, ¿no? Porque no ha habido demasiada interrupción, a lo mejor un minutito, pero no más que eso. Márquez de Bastos para pegarle, Mariana que cerró un gol increíble, la pelota al área, el cabezazo, la busca Débora Rodríguez, le pegó cayéndose. Débora, por eso le entró mal a la pelota, será saque desde el arco, en definitiva, para el conjunto dirigido por Ariel Vaca. En un primer tiempo, insistimos que le ha sido esquivo en las oportunidades a Guaraní, las oportunidades las tuvo Atlético Verá, por lo menos 3, realmente claras, para abrir el marcador. Se terminó la primera parte, entonces ahí está el silbatazo de Silvero, no quiso más historia, se retiran las jugadoras, final del primer tiempo 0-0 en esta Copa Federal Femenina en la fase provincial. Por ahora igualan 0-0 Guaraní y Atlético Oberá. Usted lo está viviendo con nosotros a través de Deportes Misiones TV. La pausa breve, en un ratito venimos, ya lo analiza Roberto, ya le contamos y se viene la segunda parte fundamentalmente. Por ahora no hay goles.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, regresamos aquí al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para lo que será el segundo tiempo entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Oberá, partido que por el momento está igualado 0-0 por esta Copa Federal Femenina, que insistimos a primera hora ya tuvo la victoria de Tuyutí, el conjunto de Apóstoles, frente a Atlético Garuapé de Puerto Rico. Mientras tanto, el árbitro Silvero va a dar la orden para que comience el segundo tiempo. Precisamente Tuyutí, que ganó a primera hora, va a ser el local en la próxima fecha. La doble fecha se va a jugar en Apóstoles. Habrá una modificación en Guaraní Antonio Franco. Con la camiseta número 15 se vendrá Ramírez a la cancha. Veremos quién se ha retirado. Me da la sensación que es la jugadora número 8, Noemí Silva, la que no está en el terreno. Ya la orden del árbitro Silvero, ya se juega el segundo tiempo. Ya jugaba Krekowski, entregaba para Fontana, que la levantó para Gómez. La durmió en el pecho Gómez. Quería otra vez con Fontana. La mete Cucuc. Cubre Macarena Rodríguez, devuelve Fabiana Gal. La pelota no se irá, sí se fue. Afuera, esa pelota. Ahí está la confirmación entonces. Ramírez dejó la cancha, se vino Silva. La pelota, se fue Silva y se vino Ramírez, perdón. Ahí va Ramírez precisamente al área en la marca de Sosa. Puede ser buena para Guaraní. El centro vino. La tiene Cancelarich. Está el primero. El remate. Tapó Márquez. Tapó Márquez de Basto. La chance para Guaraní. El remate de Cancelarich. La chance la tuvo la franja, que permanece en el ataque. La marca Avenida de Stark. La pelota afuera. Se acaba de salvar Atlético Oberá. La chance para la goleadora franjeada, el lateral que vino, la termina sacando Sosa. Quedará en el ataque Guaraní porque Valbuena la mete otra vez, es en bueno el centro. Márquez de Bastos a media, quiere Cancelarich y ganó después finalmente Jenny Márquez de Bastos. Bueno, un arranque del segundo tiempo muy parecido al primero, ¿no? Con Guaraní por lo menos empujando, siendo una tromba. La pelota que vino larga, Sol Cardoso la jugó para Gal. Adelantada está Cancelarich, volvía, pero bueno, no va a llegar de todas maneras. Bueno, arrancó bien el segundo tiempo movido y otra vez con Guaraní tratando de ser protagonista. Sí, ojalá que comiencen a sacarnos el frío justamente a todos aquellos que estamos sentados cómodamente aquí en la platea techada del Club Guaraní Antonio Franco, ¿no? La pelota viene precisamente para buscarla a Ramírez, la recién ingresada no pudo tener contacto con esa pelota. Retrocede Valbuena y tendrá que jugar con su arquera. Ahí está Ábalos. Va a ser presionada. Bien Ábalos para Sol Cardoso. Cardoso la tiene abierta también por afuera para jugar Almirón. Prefiere la gambeta, lo hizo bien. Después parecía falta, sí. Parecía falta, infracción contra Cardoso. Será tiro libre y acá están pidiendo tarjeta. El árbitro no podrá amonestarla. La misma falta en el primer tiempo de Cañete no amonestó. Entonces acá lo lógico será que se autocondicionó, digámoslo así, Silvero. No puede sacar esta de la falta de tarjeta, al igual que también en el primer tiempo contra Mariana Márquez de Bastos. Soltó la pelota a Sol Cardoso y recibió la infracción. Ya recuperada Cardoso. El cambio que introdujo Ariel Abaca es volante por volante. Emilce Ramírez es una volante con características un poquito más ofensivas quizás que Noemí Silva. Pero puesto por puesto, ficha por ficha. Va a correr esa pelota, me parece que no va a llegar al Mirón, más allá del esfuerzo. No va a llegar. O sea que desde el arco que tendrá Atlético Oberá. Estamos en los primeros minutos del segundo tiempo. Por ahora sin goles. Ya le pegó Mariana Márquez de Bastos, juega Fontana de espalda, la perdió, va Macarena Rodríguez, se escapó bien, intentó habilitar después a Cancelarich, el rebote, Valbuena le quiso pegar al arco, me imagino, ¿no? La peinaron en el camino, será tiro de esquina. Ganó esto por lo menos Valbuena con el intento desde tan lejos. Tiro de esquina para Guaraní, cruza toda la cancha Sol Cardoso, el cuarto para la franja, el primero del segundo tiempo. Ramírez acomoda la pelota, pero Sol Cardoso será quien le pegue a ese balón. Guaraní que va prácticamente todo el ataque. Quedan 1 contra 1 en el fondo. Se mueve Valbuena rápido para jugar. Nadie la fue a presionar, no se dieron cuenta.
La tiene Balbuena. Se complicó Balbuena. Era para pegarle de una. Terminó perdiendo tiempo antes de tirar el centro. La tenía en el área. No pudo Cañete. Sin problemas. Para Jenny Márquez de Basto, que ya sale desde el fondo la arquera. Largo pelotazo para buscar a la jugadora Rodríguez. Débora no podía. Fontana la metió de primera. Marcó Galarza. Salió bien. Falta. Y acá debería ser... Piden tarjeta. No pasó demasiado. Tiro libre que va a tomar Macarena Rodríguez. Sí, al borde de la tarjeta amarilla, la acción le llama la atención solamente el árbitro Silvero a la jugadora de Atlético Oberá. Se ha hecho casi una costumbre eso de las laterales a buscar en el córner, los tiros de esquina, ¿no? Porque acá es Sol Cardoso, que otra vez tiene un córner, quinto para Guaraní. Acordate de Inostroza en Crucero Norte en el Federal A, pateando los córneres, el número 3. Y en el fútbol local, a Rolón, el lateral izquierdo de 1 de Mayo y que jugó de refuerzo en Brown, el último provincial. También, lateral izquierdo que cuando hay córner desde la derecha van y ejecutan. Y a nivel internacional, el Liverpool. Robertson de un lado y... No me voy a acordar el nombre del lateral derecho. Mientras tanto hay tarjeta. Macarena Rodríguez. Para la número 10, para Macarena Rodríguez. ¿Ha molestado? Sí. ¿Y Hermosilla no le pegaba? No, Hermosilla le mandamos un saludo grande. Era cabeceador. Carlos, buen cabeceador. Claro, Carlito era buen cabeceador y además un buen corredor de 100 metros llano. Estaba en los 11 segundos 3 décimas más o menos. Alexander Arnold el otro. Digo, el Liverpool... que tomamos como referencia, tiene los dos laterales que son los que patean habitualmente, ¿no?, los tiros de esquina. Para pegarle, mientras tanto, volvamos acá, nos fuimos lejos de manera innecesaria. Balbuena la bajó, la tiene mientras tanto, o intentaba, Débora Rodríguez, devuelve Stark, bien Krekoski para jugarla con Mendoza, casi mano, la dejó seguir porque la terminó perdiendo. Ahí está Mendoza, ahora sí, la recuperación, la dejó por el medio, intentó la pared con Débora Rodríguez, otra vez para ella, la juega Débora, intentó con Krekoski, hizo bien el aguante, giró, intentó escapar, pero cortó Fabiana Gal, sale bien, firme, para quitar esa pelota. A pelearla Cañete, la peinó, Stark quería, Sosa levanta, ahora se pelea más de lo que se juega. Un rato aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Balbuena soltó por la derecha para Cancelaris. Me parece que no va a poder llegar Antonella a esa pelota. Y será salida entonces, en definitiva, la mano arriba para Atlético Oberá. Sus palabras, Heidel, son un espejismo. Me dijo que arrancó el segundo tiempo mucho mejor. Volvimos a caer en un pozo. Sí, se arrancó ahí con algo de ánimo Guaraní. Parecía que se podía armar, pero... parece que el frío está afectando. Ha bajado la temperatura en esta última media hora de manera considerable. El próximo fin de semana, lugar y día y horario por confirmar. En Apóstoles, la segunda fecha, a primer turno, Garuapé con Atlético Oberá. Y de fondo, Tuyutí frente a Guaraní. Entiendo que deberá ser el Estadio Manuel Belgrano, ¿no? Y uno imagina que sí, pero veremos cuáles son los compromisos que hay para utilizar ese escenario en función de lo que se esté jugando en Apóstoles, ¿no? Ya nos van a informar seguramente Nico Espaciú. Viene mientras tanto Macarena Rodríguez, quería esa pelota, el largo pelotazo para Krekoski, buena marca de Gal, retrocedió Balbuena, levantó Galarza que no quiso complicaciones, devolvió Fontana que tampoco las quiso, y a correr Krekoski si puede ganar, atento, bien, justito para cerrar Fernández. Quería Sol Cardoso, Krekoski retrocede, pelea, traba y pierde. Almirón escapó una más, buena jugada. Se enamoró de la propia jugada, era para soltarla al medio y ahora va Krekoski, si la puede cruzar, sigue Krekoski pero al suelo y todo pelota para Sol Cardoso. Bueno, de a rato se levanta el partido, ¿no? Por lo menos aquí con la lucha. El público aplaudió esto casi tanto como las opciones de gol que tuvo en el primer tiempo. Sol Cardoso yendo al suelo. Sol Cardoso nacida futbolísticamente en Huracán, ¿eh? Exactamente. Lateral que vino largo. No hay conexión. Habrá saque de arco para Guaraní Antonio Franco. Este partido puede cambiar si aparece un gol, ¿eh? De lo contrario, me parece que los dos, a medida que vayan pasando los minutos, se van a enamorar del empate. Saben que quedan 2 fechas y van a terminar casi que firmando una igualdad a medida que avance el reloj, ¿eh? La pelota la tiene mientras tanto
Atlético Verá, la jugada es con Rodríguez, entregó para Mendoza, pinta bien para Atlético, enganchó Mendoza, le puede pegar, intentó meterla al área, estaba habilitada Grekowski, no la pudo controlar, era Débora Rodríguez, marca y saca esa pelota Cucuc, la pelota se pierde afuera y será saque de arco para Guaraní Antonio Franco, que en el banco de suplentes tiene a Morínigo con la número 12, Núñez con la 13, Galván la 14, Maciel con la 16, Sosa con la 17 y Tomaselli con la 18. Recordemos, ya entró Emilcia Ramírez, la única modificación en el partido con la salida de Noemí Silva en el equipo que dirige Ariel Abaca, que hizo el cambio en el arranque del segundo tiempo. La revienta Gal, ya vamos a ir con el banco de suplentes Sobereño. Mientras tanto aquí corre Cancelarich, esta puede ser buena para la franja. Antonella la metió al área, buen centro, cerró justito. Sexto tiro de esquina para Guaraní, cerró justito, decíamos, Mariana Márquez de Bastos. Muy buena lo de Antonella, corriendo en diagonal hacia afuera y de primera sin controlarla, metiendo el centro al área, rasante, para que alguien la desvíe y vaya al arco. Cuando se puede activar la número 9 de Guaraní es un problema para la defensa de Atlético Verá, que en este caso conjuró muy bien el peligro. Será tiro de esquina, Macarena Rodríguez para pegarle, sí. Los anteriores lo hicieron corto entre Macarena y Sol Cardoso. La devolución de Sol para Antonella, para Macarena, mejor dicho, que colocó centros desde la izquierda con perfil cambiado. Por eso se animó a marcar Gómez. El centro del primer palo es bueno. El cabezazo justito para sacar desde el fondo de Mariana Márquez de Bastos. La pelea ganó Fontana, la tiró larga y ahí 1 contra 1. Es 1 contra 1. Buena marca de Fernández, la desacomodó con el cuerpo. Muy bien a la delantera Débora Rodríguez. Buena marca en el fondo. Mano. Ah, offside, no vale. Volvía Cañete, bueno, justito Fernández, marcó muy bien Fernández. Ahí está la jugada en el tiro de esquina, la chance y el despeje una vez más de Mariana Márquez de Bastos, siempre firme, ¿no? Utilizando muy bien el físico que tiene, ¿no? El porte físico que tiene Mariana para ganar de arriba también. Faltó puntería en el primer tiempo para poder anotar. En el banco de suplentes de la visita, que nos quedaba repasar, Fernández con la 12, la 13 Ríos, la 14 Fleitas, Zulsevski con la 15, la 16 para Machado, la 17 para Villalba y la 18 para Ríos. Las jugadoras, en el banco que todavía tiene a disposición Almeida, que insistimos hasta acá no ha hecho modificación alguna. Será saque lateral mientras tanto para Atlético Verá. Mándele un saludo, le mandamos un saludo al gran Tato Ortega, que nos está mirando y siguiendo, como es habitual, el técnico de Huracán, los partidos de Deporte Misiones TV. Aguantame, va Cancelarich, muy atenta Márquez de Bastos para sacarlo. Saludo para Tato, entonces entrenador de Huracán, que está como líder en su zona, ¿no? En la zona A de la Liga Posadeña de Fútbol. Cardoso. La tiene Macarena Rodríguez, la va a perder, y la perdió nomás. Retrocedió Débora Rodríguez. Entre los Rodríguez fue victoria de la jugadora obereña. El rebote en Almirón será lateral para Atlético. Déjame decirte que las Márquez de Bastos son hermanas y las dos se llaman Mariana, salvo que la arquera es Jenny Mariana y la número 6 es Mariana Evelyn. Se olvidó, la familia se olvidó que le habían puesto Mariana y le pusieron a las dos. No se dieron cuenta. Hicieron la modificación. Bueno, habrá tiro libre para Atlético Verá. La sanción de Silvero. Vendrá otra modificación en Guaraní. Otra modificación en la franja. Entonces se vendrá con la 18 Tomaselli. Veremos quién se retira con la número 18. Me parece que se va Cañete, ¿no? Sí. Se va Cañete entonces con la número 7. Dayara, que como decía Roberto, una jugadora importante, pero que hoy no ha rendido. Sí, jugó muy por debajo de su nivel. A la cancha entonces con la número 18, Antonella Tomaselli. A descansar se va la número 7, Daira Cañete. Perfecto. Ahí está entonces. Quería Cancelarich, no pudo. La bajaron de cabeza. En el fondo la va a reventar Fernández. Tiro, saque de lateral, que será para Atlético Verá.
Ya lo hicieron, devolvió de cabeza Sol Cardoso, levantó Grekowski. El árbitro ya está interrumpiendo el juego por mano. Buena la marca, retroceso para recuperar esa pelota de Gómez. La levantaron para Grekowski, devolvió Gal. Macarena Rodríguez soltó de primera. Emilce Ramírez, bien. Y hay espacio para jugar, tomando esa pelota venía para Cancelarich. Intentaba Tomaselli, pero buen cierre de Sosa, la jugadora número 2 del conjunto breño, que lo perdió. Buena para Cancelarich, que está adelantada. Ya no vale. Será tiro libre para Atlético Verá. Será salida desde el fondo para el conjunto visitante. Estamos cerca de los 15 minutos de este segundo tiempo. Por ahora 0-0. El pelotazo arriba, devolvió Fernández, firme en el fondo, y esto puede ser para pelear para Cancelarich, ¿no? Sosa, firme también en el fondo. Fontana revienta. El otro lado, Galarza cerraba. Parecía mano, Débora Rodríguez. Tiro libre para Guaraní. Quiso apurarse el conjunto de la franja, pero es más atrás. Es lo que está sancionando el árbitro. Tiro libre que va a tomar en la cancha, en el lado del campo de Guaraní, ¿no? La cancha de Guaraní la cancha es de Guaraní, pero en este caso del terreno que le corresponde al conjunto dirigido por Ariel Vaca. Por eso más atrás. Macarena Rodríguez ya jugó. Sol Cardoso abierta, la quiere Alarcón. Prefiere jugar con Balbuena y Macarena Rodríguez para pegarle al arco, a las manos de Jenny Marcos de Bastos. Se queda con esa pelota. La arquera Fernández devuelve bien de cabeza. Se lastimó, Se lastimó Fernández cuando cayó, me parece, ahí tiene que parar el partido. Me parece que cuando cayó pisó mal. Sí. Me parece que cuando después de saltar a cabecear, automáticamente... Sí, es una pena, pero automáticamente apenas cayó en el suelo, ya mostró signos de dolor. Ahí está caída la jugadora de Guaraní. Esperemos, insistimos, que no sea nada, pero rápidamente, sí, rápidamente están llamando. Sí, queda claro que hay una lesión de algún tipo. No va a poder continuar Fernández. Esperemos sea lo menos grave posible, pero uno entiende que algo pasó porque automáticamente la jugadora, ni bien cayó al suelo, ya empezó a hacer señas de dolor. Veremos quién se viene. Bueno, se prepara el cambio en Guaraní. Se viene Galván, me parece, ¿no? Al número 14. Ahí están atendiendo a Fernández. Una pena porque además estaba haciendo un buen partido Fernández, ¿no? Bueno, una pérdida para la franja. Igual esto es lo que calculamos nosotros, ¿no? Después a lo mejor pueda intentar y a lo mejor hasta pueda seguir, pero por cómo vimos la situación, uno imagina que no. Ahí está el problema, es en el tobillo izquierdo, ¿no? Es el tobillo derecho, perdón. Bueno, en definitiva, el tobillo, uno de ellos. El problema para Fernández. Bueno, a todo esto estamos en casi 18, ¿no? El partido está detenido hace un par de minutos. Esto sí será motivo de agregar algunos minutos para Silvero, más allá de lo normal. Ahí está, el tobillo izquierdo entonces es el problema. No sé si va a salir, porque mirá que... Pero... Sí, más que una cuestión de precaución, pues no sé si quiere salir, Ahí ya va Galván a la cancha. Sí, ahí está, no va a poder seguir. Ahí está Fernández. Lo bueno es que la vemos caminar, bien pisar, digamos, no la tienen que ayudar a salir. Esto ya quiere decir que sí, puede ser un esguince seguramente un poco más severo, pero nada que se haya roto, digamos. Eso es lo importante. Bueno, está Galván ya en la cancha con la número 14, entonces afuera por la lesión Fernández. Y Galván quedará como primer marcadora central. Se va a jugar de 2. Gal se viene de 6, aparentemente. Ya lo vamos a ubicar. La sacan de cabeza mientras tanto. Macarena Rodríguez la jugó para Ramírez.
Emil se juega hacia atrás. Balbuena levantó la pelota bien para Galarza. Stark se impone. Gana de cabeza. Retrocede Galarza en la marca. Krekowski parecía falta. Bueno, falta de Ramírez y va a ser tarjeta para la jugadora de Guaraní, Antonio Franco. Una más a la ingresada en el segundo tiempo. Tengo Galarza, Silva, no, perdón, Galarza, Cancelarich, que también fue amonestada, Macarena Rodríguez y ahora Ramírez. 4 del lado de Guaraní. No hay amonestadas en el equipo bereño. Erika Galván de primera marcador central, ¿eh? Sigue Gal jugando como cuevera. Para pegarle, mientras tanto, Márquez de Bastos, Mariana del otro lado. Era como la marca Galarza a Krekowski, como si fuera un tiro libre al área. No hay que dejarla jugar a la número 9, ¿no? La pelota ya es de la arquera Ábalos, que pegó el grito, saliendo desde el fondo para quedarse con esa pelota. Koski, me parece. No puede ser, no hay manera. Se va a la número 11, Gómez. No. Ah, sí, se fue Mendoza, tiene razón usted. Se fue a la número 8. Para mí es una sorpresa la salida de Mendoza, si bien no había intervenido demasiado en el segundo tiempo, pero sorprende un poco. Sí, la habíamos destacado como una de las mejores jugadoras a lo largo de todo el partido Mendoza, cada vez que intervenía. Balbuena con la pelota, esta puede ser buena para Guaraní. Balbuena que va y tiene opciones y entregó a la jugadora Alarcón, intentó escapar, la número 11 no pudo, sigue con la gambeta, quería y no podía Alarcón, será salida desde el lateral. Caída la jugadora de Atlético Verá, me parece que esto es cansancio, ¿no? La número 4, Cucuc, o sea, claro, un calambre, esto es cansancio. Cucuc está ahí elongando. ¿Deberá pensar en algún cambio, tal vez Almeida? Bueno, ya lo hicieron rápido el lateral. Cardoso, imagino que quiso tirar centro. Bueno, tengo que usar la imaginación para entender qué quiso hacer Cardoso. Le pegó para arriba, en definitiva. Hay saque desde el arco para Atlético Verá. Insisto, en un momento el partido se hizo bastante ordinario, se ha opacado. Con el rato que se detuvo también por la lesión de Fernández, no le vino bien a las chicas. La bajó en el pecho. Muy solo de aquel sector. La jugadora de Atlético, si la quieren ver, la vieron. Intenta recién ingresada Ríos. Escapó Krekowski, la hizo bien. Jugó otra vez para Ríos, pero surgió Gal para cortar justito. Pelea Ramírez. Krekowski surge otra vez, gana y se irá hasta el fondo. El centro que vino al segundo palo, salió Ábalos a medias. Intentó Gómez, no pudo el remate. Terminó salvando en la línea Galván, otra de las recién ingresadas y después hay falta. Infracción contra Macarena Rodríguez. Se acaba de salvar. Contra Balbuena fue la falta. Se acaba de salvar Guaraní. De manera increíble, no la pudo empujar Gómez. Salvó Galván, que ingresó hace un ratito. Se disfrazó de bombero para salvar al equipo de Abaca. Salvadora Galván se llama a partir de este momento, la número 14 del conjunto local. Otra salida en falso de la arquera de Guaraní, le dejó el gol a las atacantes de Atlético Verá.
se molestaron justamente allí entre las dos que estaban para rematar y finalmente Galván pudo evitar lo que era el primer gol del partido. Sin dudas, la gran chance otra vez para Atlético Verá que, insistimos, en el acumulado... Sí, en situaciones de gol está 3-1 o 4-1. Sí, tranquilamente. Mucho más claras han sido las de Atlético. Y en algún caso propiciadas, como en este caso, por alguna falla de Ábalos, ¿no? De la arquera que no ha tenido una gran noche. Bueno, según me apuntan acá, el debut para Galván es para la número 14. Viene de Atlético Posadas, del DECA. Según me apuntan acá, atenta a la gente de Guaraní, le agradecemos el dato. Mire qué debut tiene Galván. La primer pelota que tocó Galván en su historia como jugadora de Guaraní fue para salvar lo que era un gol. Esto vale gol, digamos, es para festejarlo como un gol. Eso que se estila mucho en el fútbol hoy, viste que estas intervenciones que algunos jugadores lo festejan como si fuera un gol. Bueno, este era el caso. Yo no lo comparto eso, digamos, pero lo de Galván es para celebrarlo. Si termina así el partido es para celebrarlo. Una gran salvada. Bueno, el tiro libre lo va a hacer Gal. Tiene que salir Krekoski. Sí, Krekoski está muy dolorida. Fue la que cometió la falta, Krekoski. Krekoski cometió la infracción y quedó muy golpeada. Esperemos pueda seguir porque para el espectáculo es siempre bueno que juegue Krekoski. Ya le pegó Sol Cardoso, lo hizo muy bien. La aguantó perfecto Cancelarich y se va contra el área. Posibilidad de la franja, remate. Por arriba se fue la pelota por el primer palo. Cuando ya se jugaba Márquez de Basto, tal vez a encontrar el centro, Cancelarich sacó el remate por el primer palo. La arquera me parece no llegaba, se salvó Atlético ahora. Estuvo cerca la franja. Sí, esta indudablemente que ha sido la mejor chance que ha tenido Guaraní en toda la noche. Una gran corrida de Cancelarich, justamente cuando encuentra espacios. La atacante es realmente un signo de mucho peligro para el rival. Le pegó de zurda, eso es lo que también tiene, ¿no? Los dos perfiles, remató, pasó muy cerca del ángulo derecho de Márquez de Bastos. Galera y bastón para Gómez, con sombrerito incluido. Debut también para Tomaselli, me dicen acá. El dato viene desde Luz y Fuerza, la número 18, que ahí está peleando la pelota y cometiendo la falta. Tomaselli, la infracción, tiro libre, que será para Atlético Verá. Otra debutante también. Ese es. Tomaselli dentro de nuestro equipo, está claro. Sí, conocidos por lo menos, no el equipo, pero... Exactamente. Mariana Márquez de Bastos para pegarle a la pelota. Ya le pegó Mariana, no lo hizo bien, pero le salió un pase de todas maneras. Peleaba Balbuena, le pegó de zurda para arriba. Otra vez Márquez de Bastos. No pudo darle a la pelota. Quería Cucuc. Y a correr Tomaselli. Va con mano de Gómez. Para mí fue mano de la jugadora de Atlético Verá, pero siga. Porque va otra vez Guaraní con Cancelarich. Gran marca, yendo abajo. Tremendo el cierre de Cucuc, pero Guaraní presiona y recupera. Gran cambio de frente de Cardoso. Aparece Stark para restar de cabeza. Le quedó a Rodríguez. Le pegó al arco. Márquez de Bastos justito. Mariana. Y ahora a pelearla. Entre las dos recién ingresadas por allí aparecía Ríos y Ramírez, ¿no? Ríos del lado de Atlético. Ramírez del lado de Guaraní. Será lateral precisamente para el conjunto de Ariela Vaca. Ya lo hicieron, va Ramírez, un rebote otra vez contra Ríos, es la pelea. Y la va a sacar finalmente Stark, la dejó corta, Balbuena, la metió al área. Mariana Márquez de Bastos para sacarla, a medias otra vez porque pelea y rebota esa pelota en Ramírez. El lateral será una vez más para Atlético Verá, que se quedará por allí en las cercanías de su arco. Estamos en 28, ya superando los 28 minutos. Corre Krekoski, gana, pero se la queda Sol Cardoso. No quiso complicaciones, Sol le pegó para arriba. Tomaselli la bajó bien. Tomaselli para conectarse con Alarcón. Largo pase para Cancelarich. Será saque desde el arco para Atlético Verá. Para el conjunto que dirige Almeida, que abre los brazos y algo le reclama a su línea defensiva por esta jugada. Pero no hubo conexión de todas maneras con Cancelarich. Ya le pegó Jenny Marcos de Bastos. Gómez. Pelea Sol Cardoso, pone bien el cuerpo y después la saca hacia adelante. Será
lateral para el conjunto de Almeida y Cardoso al suelo. Sol me parece que también acalambrada, no sé. Se entumeció ese gemelo izquierdo después de la chilena que experimentó. Bueno, ahí está Cardoso ayudándola a elongar al Arcón. Bueno, empiezan a sentir las jugadoras el esfuerzo, el despliegue, el esfuerzo de Cardoso, decíamos, ha sido importante a lo largo del partido, no solo en la marca, sino también pasando mucho al ataque, ¿no? Proyectándose. El lateral que va a ser Kucuk, ya lo hizo larga para buscarla a Kresoski. Valbuena, Macarena Rodríguez, la dejó, devuelve Kucuk, largo pelotazo. Será problema para Ábalos. Esa pelota la tiene la arquera de Guaraní, que en realidad prefirió dejar salir ese balón para hacer el saque desde el arco. Le va a pegar Gala esa pelota, está Cardoso para jugar, va a presionar Atlético ahí esa pelota, va Fontana. Ahí está la marca de la volante central del conjunto decano del fútbol de Oberá. Lateral será de Guaraní, de todas maneras, que mantiene la posesión, la quiere Tomaselli, largo para ella. Ahí está Tomaselli, la quiso aguantar, no pudo, marcó Kucuk. Firme en la marca también la lateral derecho, que quedó muy dolorida, muy dolorida, veremos. Aquí mientras tanto quería Kresoski, cayó, no pasó nada. Sol Cardoso recupera. Sigue caída la lateral derecha de Atlético Oberá y caída también Gal. También Escalambre también, ¿no? Sí. Me parece. No, también chocaron. Fruto del choque también puede ser lo que esté sintiendo ahora Gal, la defensora. Bueno, muy cortado este tramo del partido. Bajó la intensidad indudablemente Guaraní también, como sintiendo el esfuerzo físico. Por ahora no afloja Atlético Oberá, que presiona en casi toda la cancha, no le da espacios al conjunto franjeado y por lo tanto justamente las que deben aparecer, las jugadoras más de genialidades, como es el caso de Macarena Rodríguez en Guaraní Antonio Franco, no pesan en el partido. Está muy golpeada Kucuk fuera del terreno de juego. Sí, el árbitro no hace ninguna, el técnico sobre todo, perdón, no hace ningún ademán para pensar por lo menos en el cambio. Kucuk está muy dolorida. El problema es, me parece, en la cadera, en la espalda, cuando cayó. Lo golpeó con la rodilla sin querer Tomaselli en la acción anterior. Por eso está muy dolorida, yo te diría que en la cintura. Claro, sí, por ahí es el problema. Bueno, insisto, no hay seña por lo menos que se arrime nadie como para pensar en un cambio. Kucuk, que ya también hace un rato había dado muestra de cansancio porque también estaba elongando. Sí. Y ahora con el golpe completa el combo, ¿no? de los problemas físicos en estos minutos que, como decía Roberto, se ha hecho cortado el partido. El segundo tiempo tendrá para adicionar y bastante. En 31, casi 32 estábamos, pero ha tenido bastante interrupciones el partido. Kucuk me parece no puede seguir. A mí lo que me llama la atención que el técnico de Atlético Oberá ni siquiera considera la posibilidad de un cambio, ¿no? Porque no se arrima nadie. Y Kucuk está en el suelo y me parece que con poca intención o con poca posibilidad de seguir el partido. Bueno, mientras tanto Guaraní lo aprovechará o no. Juega con una jugadora más por un momento, con una menos. Atlético en realidad. Valbuena que va, intenta la gambeta. Sol Cardoso con el centro al área. Es bueno, es bueno el centro. La peinaron casi en contra y la va a terminar sacando Sosa al tiro de esquina entre Mariana Márquez de Bastos y Lucila Clipauca. Terminaron quitando esa pelota. Sería salida entonces para séptimo tiro de esquina. Guaraní Antonio Franco, séptimo tiro de esquina, lo jugaron corto. Macarena Rodríguez le pega al arco, Va Rodríguez, le pegó al arco. Un rebote. Levanta, no sé qué pedía Sol Cardoso. Levantaba la mano, las jugadoras de Guaraní están reclamando algo. La verdad que no entiendo lo que está reclamando. No sé si no pegó en una mano, Al VAR decide, más tarde Morales, al VAR todavía no. Le pegó a esa pelota Macarena Rodríguez. El rebote de la arquera, mucha duda. Y acá, no veo nada. O sea, es difícil también, no favorece el ángulo de la cámara porque nos tapaban las mismas jugadoras, pero no dio la sensación de nada. Valbuena, esta es buena. ¡Gol!
Guaraní, Antonio Franco. Balbuena rescató esa pelota en el área, tomó ese rebote y no dudó, buscó ubicarle la pelota por encima del cuerpo a Jenny Marcos de Bastos y lo logró. La clavó por encima con mucha categoría, con más ubicación que fuerza para anotar el 1-0, aprovechando la ausencia en ese sector de la defensa. No estaba Cucú para marcar ese lateral derecho. Por ahí se coló Balbuena, por ahí definió, encontró el camino que no hallaba a lo largo del segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0 cuando van 33 minutos del segundo tiempo. Y quizás la actora menos esperada, la de reparto, se transforma en la gran protagonista del partido, la volante media Emilia Balbuena, justamente en un sector de la defensa de Atlético de Oberá que había quedado descubierto por la salida circunstancial de Cucú, la lateral que estaba dolorida. Después de un centro, el despeje, la llegada de la volante en posición de 10, el remate de zurda que se fue abriendo hacia el otro palo, se le coló a la arquera Márquez de Bastos, no pudo hacer nada, gana inesperadamente Guaraní 1-0. Bueno, encontró la franja del camino del gol. La pelota de Tomaselli para Cancelarich, escapó a la marca, intentó y no pudo. Hay un rebote. La levanta Galván en el fondo. Sale Stark. Ya le entregó por bajo. Recibe Klipauka. Para Kreszowski. Buena marca. Entró bien Galván, firme en la bola. Todo pelota, Ya está otra vez en la cancha Cucú. Entregó por la derecha para Gómez. Gómez intentó. Galván, bueno, lo dicho recién se terminó acá. Cortó Galván. Tarjeta amarilla para el número 14, bien amonestada. Sí, y al límite, Yo no sé si la rozó nada más en la carrera la jugadora de Atlético, porque si la golpea un poquito más duro, es roja directa. Tremendo el cruce de Galván, que salió con todo el ímpetu en la jugada. Primero la despejó y después la tendió a la buena de Débora Rodríguez, que está tratando de armarse y de recuperarse. Le faltan unas piezas a la pobre, Tiro libre será para Atlético Oberá. Gal lesionada. Kreszowski para pegarle. Gal está en el suelo elongando. Sí, también me parece que es para hacer un poquito de tiempo, ¿no? Para reacomodarse, frenar el ataque del conjunto rival. Va por el empate. Kreszowski para pegarle el centro al primer palo. La termina sacando el fondo de Guaraní. Pedían mano y un desvío. La metieron adelantada. Sí, está adelantada Cucú, que por las dudas iba al suelo, pero no pasó absolutamente nada. Offside, y ahora sí se acordó Ábalos. Ahora lo que te iba a decir recién. Iba a destacar lo de Ábalos porque dije, cualquier otro arquero o arquera en una situación está ganando y quiere enfriar un poco el partido, como decías, aprovecha esta jugada y se tira al piso. Ábalos se levantó, después se enteró que se podía tirar y que estaban ganando, se tiró al piso. Sí, se acordó que había hecho un gol Emilia Balbuena. Eso fue lo que pasó. Bueno, no digo que no esté golpeada Ábalos, pero al principio se levantó con una rapidez espasmódica y después se acordó y se tiró al piso. Quedó igual, de todas maneras quedó caída también la jugadora de Atlético, ¿no? ¿Vos sabés que están pensando en la FIFA a propósito de estas situaciones de arqueros que simulan en los últimos minutos fundamentalmente y se tiran al piso y no puede continuar el partido cuando te están cascoteando el rancho? En la FIFA están pensando de que a partir del minuto 30 del segundo tiempo, si un arquero comienza a hacer justamente tiempo, se hace lesionado, tendrá que entrar el arquero suplente y lo tendrán que atender afuera del campo de juego al arquero titular. Cuando se recupere, vuelve al arco. Sí, eso es una opción. Lo más fácil es agregar los minutos, que el árbitro tiene que cronometrar perfectamente lo que hace. Pero se tiene que agregar 15 y agregar 15. Pero hay partidos en los cuales un equipo te está bombardeando de todos lados y si vos después agregás, no es lo mismo que el partido continúe cuando debe continuar enseguida y no que pasen 5 minutos y se frene justamente el ímpetu de ese equipo. Sí, bueno, es una posibilidad, pero ¿Se está pensando? Macarena Rodríguez para pegarle. Eso puede pasar después de Qatar, ojo, Rodríguez para darle entonces, ya le pegó Macarena. Le pegó mal a ese despeje Márquez de Bastos, por eso habrá tiro de esquina
Tiro de esquina, el octavo para Guaraní. Antonio Franco, que va de cabeza a buscar el segundo. Está ganando 1-0. Estamos ya casi en 39 minutos del segundo tiempo. Y con esto queda como líder Guaraní junto a Tuyutí de esta instancia provincial de la Copa Federal de Fútbol Femenino. Para darle Rodríguez y Cardoso a la pelota, como ha sido a lo largo de todo el partido en las pelotas del rincón para el conjunto local. Ya le pegó Macarena al segundo palo. Bien. Jenny Marcos de Basto para quedarse con esa pelota y salir rápido. Atlético va en la búsqueda del empate. Buena marca de Galarza. Fontana, otra vez Galarza. Otra vez Galarza y otra vez Fontana. Y aquí hay falta. Mano de Galarza. Bueno. Será tiro libre entonces para Atlético Verá. Será salida entonces para el conjunto obereño. Que por arriba irá en la búsqueda del empate. Para pegarle a esa pelota Mariana Márquez de Bastos. Para meterla al área. Para ilusionarse para el decano del fútbol obereño. Ya le pegó Márquez de Bastos. Ese es muy largo el centro. Sale Ábalos. Seguridad. Embolsó sin problemas Ábalos y ahora se la entrega a Ramírez. Quiere la conexión rápida. No será contragolpe porque son más las que defienden que las que atacan. Pero intenta avanzar Guaraní con Cancelarich. Ahí está Antonella. La levantó otra vez para Ramírez. Retrocede bien en la marca Fontana. Arriesgó, la perdió otra vez al suelo Sosa. A medias y la va a meter en el córner Stark. Noveno. Será el noveno desde el rincón para Guaraní. Antonio Franco. En esta se complicó el fondo de Oberá. Sol Cardoso cruza toda la cancha una vez más para entrarle a esa pelota. No tiene ni un apuro Guaraní, por supuesto. Estamos ya en 41. Yo imagino que por lo menos de 50 que tendremos que jugar en este segundo tiempo. Ya para pegarle Cardoso. Ya le pegó Sol el centro que vino arriba. La marca sacó Márquez de Bastos una vez más. Cancelarich soltó hacia atrás. La marca de Gómez y el lateral que será de Guaraní. Están llamando, me parece, se viene Maciel. En Guaraní, según no lo escuché mal, Ari La Vaca. Vendrá un cambio más y con esto cerrará las ventanas que tiene, ¿no? Pues ya hizo un par de cambios. La última ventana en la que le queda. Cancelarich que va, parecía falta de Antonella, sí. Ahí agarrando a la jugadora de Atlético Verá. Tamara Fleitas se viene en Atlético Verá, número 14. Sí. Creo que sale la 4. Veremos quién se retira. La número 3 se va. Se va Stark, entonces. No, se fue la 4. Stark se vino a jugar de 4 precisamente. Stark pasó de 3 a 4 y entró entonces la número 14 Fleitas, que va delantera. Me parece que va a quedar con 3 en el fondo Atlético. Exactamente, van a jugar con 3 en el fondo los últimos minutos las obereñas. Stark como lateral derecha ahora. Bueno, entra a poner todo en la carne en el asador, entonces Almeida, como se dice habitualmente. Se vendrá también en Guaraní. La respuesta es el ingreso de Maciel. Otra Tamara. Tamara Maciel a la cancha en Guaraní cuando el árbitro lo autorice, con el número 16. Perfecto, ahí se vendrá Maciel entonces. Veremos quién se retira, todavía no, porque el juego sigue, continúa. Sale Macarena Rodríguez con lo justo a cortar, la quiere Fontana. Márquez de Bastos la metió de primera, es muy largo el pelotazo, va a correr la Gómez, pero me parece que no va a llegar a esa pelota. Será salida en definitiva desde el arco para Ábalos, será para Guaraní, que va con el cambio. La cuarta modificación. Veremos quién se retira, me parece que se va a la 11, sí. Ahí está. Alarcón en definitiva la que se retira de la cancha. Con la número 11, con la 16 Maciel al terreno de juego. En Guaraní Antonio Franco, que mete su cuarto cambio, pero agota las ventanas para hacerlos a Vaca. Ya no podrá hacer más modificaciones. Macarena Rodríguez la peina. Tomaselli la aguanta. Levantó para Cancelarich a pelear con Márquez de Bastos, que gana bien. Arriba Galarza.
Ganó bien Galarza, punteó Macarena Rodríguez, devolvió como podía Stark, Sol Cardoso lo propio, para que la pelea otra vez. Márquez de Bastos ganó, soltó para Fontana. Iba Fontana, quería con Fleitas, cortó Galván. Y a correr ahora, pero Stark tiene velocidad suficiente para ganarle a Cancelarich. No quiere complicaciones, va a tener que tirar afuera. Ah, se complicó. La controló como pudo la recién ingresada Maciel, la levantó Tomaselli, va a Cancelarich contra Márquez de Bastos, dándole la espalda a la pelota. No, para mí no fue mano. El remate que vino de Tomaselli, la pelota se pierde afuera. No fue mano, le pegó en el cuerpo la pelota claramente, pero extraño por lo menos lo que hizo Márquez de Bastos, que le dio la espalda a la pelota y terminó cortando de todas maneras. Quería Fleitas, devuelven de cabeza, ganó Gómez sola por el sector izquierdo. Venía corriendo por esa pelota Ríos, si la quieren ver, ¿no? Ahí está, Ríos, la mete de cabeza, quería Fleitas, Galván. Gran ingreso de Galván. La pisó muy bien Balbuena, ahora la tiró larga a ningún lado. La hizo bien en un 50 y 50. Lo hizo bien la primera parte de la jugada, después la tiró a cualquier lado. Jugó de memoria, pensó que Milce Ramírez estaba abierta por la derecha, no había nadie. El pase era a la izquierda. Va Tomaselli, ahora sí pinta bien para Guaraní, la levantó. Ah, le quedó mal el pase para la presencia de Maciel. Estamos en tiempo cumplido ya. 45 minutos, veremos cuánto más quiere jugar el árbitro, ahí lo dijo. ¿Cuánto? 8, 9, 8 o 9. ¿Cuánto? 8 o 9. Para mí sí, levantó las dos manos, así que... 8 o 9 minutos, Vamos hasta el 54. Perfecto, el remate de Macarena Rodríguez, le salió un centro por el segundo palo, va a correr Ramírez, pero no va a llegar. Bueno, dijimos que por lo menos 5, nos quedamos bastante corto. Entre 8 o 9, sí, está claro. Bien. Me parece que está bien lo que hizo el árbitro. Hubo varias interrupciones y además los cambios. Claro. Se agotaron las ventanas por más que no se hicieran los 5 cambios y además hubo unas cuantas jugadoras lesionadas. Esta pelota le va a quedar a Maciel, pero no, lo interrumpe justito el pase, yendo al suelo Stark. La pelota afuera, será lateral en definitiva para Guaraní, que estos últimos minutos se ha instalado en el terreno enemigo y por eso no sufre en el fondo. Exactamente. Un detalle, Mauro, a tener en cuenta para cuando se clasifique, sea cual fuere el equipo de Misiones, hay que trabajar y mucho más en la parte física. Con este estado físico me parece que tenemos pocas chances. Cardoso con el remate, se la va a quedar finalmente Márquez de Bastos. Muy dolorida, Sol Cardoso quedó en el suelo. Guaraní ya no tiene cambios, insistimos, ya no puede hacer. Tiene un cambio, pero ya no lo puede hacer. La pelota viene largo para Krekowski. La van a atender entre las jugadoras. No puede seguir jugando. Claro, pero además no puede parar el partido el árbitro porque la pelota es de Atlético Verá. Esto es reglamentariamente así. Salvo que entienda que hay que asistirla. No, el árbitro, si el árbitro entiende que... Ahí está, lo va a parar. Claro, porque ahora recuperó la pelota. Sí, pero se entiende que la tiene que asistir. Pero a ver, no hubo falta, Mauro, anteriormente como para que el árbitro parara el partido. O sea, sí, no es un golpe, digamos. Debemos hacer un poco de docencia también. O sea, no se puede reclamar que se pare el partido porque sí nomás. No, el partido se para si hay una falta y tu jugadora queda caída y por lo tanto ahí sí tiene que pararse el partido, cortarse de la acción y atenderla a la jugadora. Pero en este caso, Sol Cardoso remata, controla a la arquera el juego continúa porque controla la pelota de la arquera de Atlético Verá, saca la contra y la jugadora de Guaraní se tira al piso, lesionada, sentida por lo que sea, y el árbitro no tiene que parar el partido, reglamentariamente es perfecto. Bueno, el partido seguirá... Lo para cuando Guaraní recupera la posesión del balón y ahí sí tiene la posibilidad de detener el juego porque hay una jugadora de Guaraní caída. Pero como se dio la situación, está perfecto lo que hizo el árbitro. Bueno, ahí está. Interrumpido el partido, que si ya iba hasta los 58, 59, tendrá un rato más todavía para estirarlo, ¿no? Sol Cardoso, que desde hace un rato ya viene... dolorida, ya había mostrado signo de cansancio y es acá quien va a ser asistida entonces, tendrá que salir del terreno y bueno, Guaraní momentáneamente se va a quedar con una jugadora menos. Si dio 8 minutos, o sea, si vamos hasta el 53, ahora vamos hasta el 55 como mínimo. Tiro libre que será para Guaraní, o la salida que será para Guaraní en definitiva. Tenía el balón el equipo franjeado, así que sí, corresponde. No, de Guaraní. Sí, la pelota es de Guaraní. Claro, no sé por qué. Sí, no sé qué está reclamando
o qué está pidiendo la gente de Oberá, no sé lo que quiere hacer el árbitro, la pelota es de Guaraní, claramente. Claro, ahí hay un error conceptual del árbitro. Si el árbitro paró cuando recuperó la posesión del balón Guaraní. El balón es de Guaraní. Sí, la pelota, no, pero lo del árbitro insólito, se la dio Atlético Oberá, que igual la desperdició, digamos, no lo aprovechó, pero la pelota era claramente de Guaraní. Bueno, en esta sí se equivocó. Es un error reglamentario muy grosero, Mauro, no podés cometer ese error. Se equivocó Silvero en esta, hasta acá venía bastante bien, en esta la pifió. Bueno, saque de arco, por suerte no pasó nada, imagínense si sobrevenía un gol de Atlético Oberá, ¿qué terminaba esto, no? Gal para sacarla desde el arco, se le pegó, quería Ramírez, no pudo. Otra vez Atlético a la carga con Fleitas, la recién ingresada intentó el pase, cortó Galarza. También firme Galarza en la marca a lo largo del partido. Sale Balbuena, no pudo, trabó y perdió. El cruce tremendo. Tremendo el cruce. Macarena Rodríguez me parece fue la de la falta. Y si cobró la infracción, no, le va a cobrar Stark. Sí, porque Macarena Rodríguez llegó a la pelota, ¿no? Claro. Rechazó Macarena Rodríguez y Stark, que siguió con la piernita adelante, la raspó la jugadora de Guaraní. Tarjeta amarilla para el número 3 de Atlético Oberá y tiro libre para Guaraní. Muy dolorida Macarena Rodríguez, ¿eh? Bueno, sí, el partido se sigue extendiendo. Vamos acá hasta... ¿Qué hora ya? Estamos en las 10 de la noche. Si seguimos así, hasta la medianoche estamos, ¿eh? Un rato más. Bueno. Amonetada Stark, mientras tanto. Y Macarena Rodríguez está muy dolorida. Hay jugadoras que están al límite. Macarena es una de ellas con este golpe. Ya había sido golpeado cuando apenas arrancaba el partido, recordemos. Así que la han maltratado bastante. Sí, en aquella jugada, recordamos, reclamó y mucho en una de las primeras acciones del partido Macarena, que tiene tarjeta amarilla, y que hoy no lució, no brilló en realidad. Es una jugadora de muchas, pero muchísimas condiciones. Ya le pegó Gal a esa pelota, devuelve firme de cabeza Gómez, otra vez Macarena Rodríguez, al suelo Fontana, la pelota se va a ir o no la va a jugar, y la jugó bien, Maciel entregó en cortada para la corrida de Tomaselli, al medio para Cancelarich, trabó y ganó Cancelarich, tiene el segundo Cancelarich, ¡gol! ¡Gol! Antonio Franco, Antonella Cancelarich, la goleadora, aparece en el momento correcto para pelear, para ganar esa pelota y definir ante la salida de la arquera. Insistimos, Márquez de Bastos pone el 2-0, gana Guaraní y comienza ya a sacar la victoria. Trabó mientras tanto Gal, será tiro de esquina. Bueno, ahora sí lo gana la franja, empieza a tener un poco más de tranquilidad. Exactamente, gran pase de Tamara Maciel, realmente un pase exquisito de la ingresada a las espaldas de Stark. La pelota se ensucia, la jugada se ensucia porque traba Cancelarich cuando el árbitro marca al final. Se ensucia un poco cuando traba Cancelarich, pero después la definición es fantástica de Antonella Cancelarich. 2-0, victoria realmente muy, pero muy trabajada de Guaraní, que tiene mucho para mejorar, pero a partir de un resultado positivo como el de esta noche será todo más fácil. Queda como líder además de esta zona, ¿no? Recién arranca la victoria Guaraní con 3+2, Tuyutí con 3+1 y después quedará Atlético de Garuapé y el conjunto de Atlético Oberá ocupando las últimas posiciones. Gran victoria, gran triunfo para la franja. Le ha costado, como decía Roberto, tuvo que trabajar bastante, tuvo que laburarlo al partido, pero encontró sobre el final las definiciones en Balbuena y en este gol que nunca falta de Antonella Cancelarich. Cierre del partido, victoria franjeada, será la próxima semana en Apóstoles, tiempo de la segunda doble fecha para esta Copa Federal Femenina en su instancia provincial. Festejo ahí de la jugadora de Guaraní entre ellas y también con su público, con su gente que ha venido a acompañar
este partido aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ahí están saliendo las jugadoras con un gran esfuerzo, visiblemente cansadas, y de esta manera ahí está el banco de las chicas sobereñas, que también ha hecho un buen partido, ¿no? Tuvo chances, lo decíamos, en el primer tiempo tuvo oportunidades y lo iba a terminar lamentando, y en algún momento pasó esa regla no escrita del fútbol, ¿no? Los goles que no se hacen en el arco rival se sufren en el propio, y se le dio un poco Atlético, ¿no? Que tuvo chances muy claras con Mariana Márquez de Bastos y también con Krekowski en el primer tiempo, muy claras, no las aprovechó, y Guaraní, las que tuvo en la segunda mitad, terminó facturando. Nosotros de esta manera nos vamos, estamos completando nuestro trabajo, nuestra tarea aquí en Deportes Misiones TV, con esta Copa Federal Femenina, con esta primera fecha, con esto que recién arranca, que tendrá 3 fechas dobles. Ha tenido en Posadas, tendrá en Apóstoles y finalmente tendrá en Oberá. Ha sido un placer, como siempre un gusto, de parte de todo el equipo de trabajo, con Gustavo Jaquet, que ha estado en la cámara, con el señor Tomás Zapata en la dirección, en la producción general, junto a Roberto Morales en los comentarios, que le habla Mauro Heidel, como siempre agradeciendo a usted por la preferencia, por estar ahí del otro lado, que la pase realmente muy bien. Disfrute el fin de semana y será hasta todo lo